Listo, iniciamos esta grabación. Eh, Vamos a continuar en este video con la revisión que estamos haciendo del modelo de Goodwin. Recuerden, a través de em, la inclusión también del software matemática, ¿no? Les recuerdo muy rápidamente lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, hemos nosotros, bueno, vamos directo, ¿no? A plantear. Recordemos que habíamos planteado el modelo de Goodwin, habíamos hablado ya de los supuestos del modelo, ya hablamos de la simbología y empezamos a incluir el primer bloque de ecuaciones del modelo. Entonces, muy rápidamente recordemos, la primera ecuación tenía que ver con, o bueno, podemos ir directamente a un resumen que estaba aquí abajo, ¿no? O no, vamos nomás una por una, disculpe. Ya, entonces la primera ecuación tenía que ver con la participación salarial, que recuerden es igual al total de salarios pagados a los trabajadores dividido para la producción. W recuerden que es el salario real, L es el total de horas empleadas. Entonces si multiplicamos las dos nos da el total de salarios y eso dividimos para el total de producto para saber cuánto les toca a los trabajadores. Y esa era la ecuación uno que también incluíamos en matemática. Luego, la ecuación 2 tenía que ver con el vínculo entre el ahorro de los capitalistas y la inversión bruta. Sí, recuerden que aquí está el ahorro de los capitalistas. Uno puede ir parte por partes, ¿no? En el análisis de esta ecuación. Recuerden que uno menos U, ¿sí? Uno menos U representa la participación que tienen los capitalistas en la producción. Si lo multiplicamos por Q, tenemos el total de las ganancias capitalistas, ¿sí? Estas de aquí serían las ganancias capitalistas. Y finalmente, si multiplicamos estas ganancias por la tasa de ahorro S, nos da todo el ahorro capitalista. ¿Sí? Eso tenemos en el lado izquierdo de esta ecuación 2. ¿Sí? El ahorro capitalista en todo este lado. Y en el otro lado, en cambio, tenemos la inversión bruta, que se compone de la inversión neta, ¿sí? La inversión neta, más la depreciación. ¿Sí? Entonces, depreciación. Entonces, estos dos de aquí, recuerden que representan la inversión bruta, mientras que la inversión bruta, mientras que de este lado tenemos el ahorro solo de los capitalistas, porque entre los supuestos del el modelo de Goodwin estaba que solo los capitalistas ahorran, mientras que los trabajadores solo consumen. ¿Ok? Entonces eso ya lo insertamos también como la ecuación 2, recordando que K' representa la derivada de K con respecto al tiempo, que si es positiva, va a representar al crecimiento de K de forma aproximada. Sigamos. Luego la ecuación 3 representaba la relación capital-producto, ¿sí? Sigma. Y asumíamos que esta relación capital-producto es constante, indicando que para producir una unidad de producto siempre vamos a necesitar sigma unidades de capital. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos visto o incluso habíamos deducido que para que esta sigma se mantenga constante, ¿sí? Para que sigma se mantenga constante, es necesario que de esta ecuación el numerador crezca a una misma tasa que el denominador, ¿ya? ¿Y eso cómo se representaba? Se representaba a través de esta ecuación 4, ¿no? Donde K' sobre K, ¿sí? Es una aproximación de la tasa de crecimiento del capital, ¿ya? ¿Cómo sabíamos eso? Bueno, nosotros sabemos que K', que es la derivada de K, voy a ponerlo acá mejor, que es la derivada de K con respecto al tiempo, es una aproximación de la variación de K. ¿Sí? Entonces, K' es una aproximación de la variación de K, que esto es igual a K final menos K inicial. ¿Sí? Entonces teníamos aquí K final menos K inicial. ¿Ya? Entonces, la tasa de variación, recuerden que es K final menos K inicial sobre K inicial, que es lo mismo que decir variación de K sobre K inicial, y esto se puede aproximar con K' sobre K. ¿Sí? Entonces, esta de aquí es la tasa de crecimiento si toma un valor positivo, ¿sí? K' sobre K. Por ejemplo, 3%. Ya no recuerdo cuántos porcentajes pusimos en la clase anterior, pero podemos decir que si el capital crece un 3%, ¿sí? Entonces la producción también debe crecer un 3% para que sigma se mantenga constante. ¿Sí? Entonces recuerden que sigma es una representación tecnológica, ¿no? O sea, cuánto capital necesitamos por unidad de producto. ¿Ya? Entonces esto ya lo vimos la clase pasada. Y también habíamos visto, y tal vez esto era de las cosas más interesantes que hicimos en la clase anterior, que esto se puede deducir a través de Wolfram Matemática, sin necesidad de hacerlo a mano. ¿Sí? O sea, podríamos dejar que el propio Wolfram obtenga la derivada de esta expresión, ¿sí?
para que de esa manera se nos genere el resultado de forma más automática, ¿no? De hecho, aquí vamos a cargar todas las ecuaciones que tenemos en Wolfram de una vez, ¿no? En Wolfram Matemática. Entonces recuerden que damos un clic en la línea de comando y después hacemos Shift Enter, todo se limpia, la simbología no nos interesa, y luego vamos a cargar cada ecuación. Entonces doy clic al lado de la línea de comandos y doy Shift Enter. Y por cierto, si ustedes se fijan, tal vez esto no lo he explicado aún, cada vez que ustedes ingresan una línea de comandos, les va a salir aquí el input que están haciendo. Entonces, en este caso es el resultado 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso también tómenlo en cuenta. Entonces, vamos a cargar cada ecuación, ¿no? Shift Enter, Shift Enter, Shift Enter. Entonces, aquí, por ejemplo, la ecuación 4, nosotros sabemos que es la ecuación 3 sacada la derivada con respecto al tiempo. Y después le aplicamos la simplificación con el slash simplify. Y esto nos daba como resultado no exactamente la ecuación que queríamos, pero una muy parecida, porque aquí lo único que faltaría es esta k que está multiplicando, pasarla a dividir, y ahí nos quedaría k' sobre k igual a q' sobre q. ¿Sí? Entonces, eso era una de las cosas más interesantes que vimos la clase pasada, y es que muchos procesos que podemos hacer a mano los podemos reemplazar con cálculos automáticos hechos en matemática. ¿Sí? Entonces, eso es súper útil para nuestros fines. Bien, sigamos. Entonces, luego teníamos la ecuación 5, que era una ecuación que nos decía que la producción es igual a el total de trabajo multiplicado por su productividad. ¿Sí? Donde A indica cuántas unidades se producen por unidad por hora de trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, la ecuación 5 es esto de aquí, bastante sencillo. A por L, ¿no? QT igual a A por L. Luego, aquí nosotros decíamos que si tomamos la ecuación 5 y le aplicábamos logaritmos y luego derivábamos con respecto al tiempo, nos daba como resultado la expresión que tenemos aquí abajo, que dice lo siguiente, ¿no? Que si yo tengo este producto y yo sé que A, por ejemplo, crece al 2% y L crece al 4%, entonces aproximadamente Q va a crecer a la suma de estas dos, que es el 6%. ¿Cómo sé eso? Lo sé puesto que si yo aplico logaritmos a ambos lados de la ecuación y luego derivo, me queda esta expresión de aquí, donde ustedes ya saben, Q' sobre Q representa o se aproxima a la tasa de crecimiento de Q, ¿sí? La tasa de crecimiento de Q, que en este caso estamos diciendo que es 6%. A' sobre A se acerca a la tasa de crecimiento de A, que es de 2% en el ejemplo que estamos planteando. Y tenemos que L' sobre L es la tasa de crecimiento de L, que es de 4%. Pues, ¿qué nos queda? Que si A crece un 2%, que es aproximadamente igual a decir que A' sobre A es 2%, y si L' sobre L es 4%, entonces Q' sobre Q es la suma de ambas tasas, 4 más 2, 6%. ¿Sí? Entonces esto en la clase anterior ya lo hemos deducido de forma manual, pero también, y más interesante, lo pudimos sacar a través de Wolfram Matemática. En matemática recuerden ustedes que se podía hacer lo siguiente, ¿no? Primero cargamos la ecuación 5, Shift Enter. Luego, para la ecuación 6, ¿qué hacíamos? Entonces, ya no lo voy a hacer paso por paso, sino que lo vamos a explicar ya más directo, ¿no? Mucho zoom, poquito menos, un segundo, ya, ahí estamos. Entonces, ¿qué hicimos en la ecuación 6? Solo recordarles porque esto ya lo explicamos paso por paso, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? La ecuación 5, recuerden que está aquí. Sí, de hecho yo escribo ecuación 5. eh, Aquí está la ecuación. Sí, no olviden eso. Entonces yo primero quiero extraer el lado izquierdo de la ecuación. Entonces hago ecuación 5, corchete, corchete 1. Obtengo el lado izquierdo. ¿Sí? Y luego le aplicábamos el logaritmo. Entonces aquí tenemos el logaritmo del lado izquierdo. Y luego aplicábamos algo parecido, pero con el lado derecho. O sea, yo puedo copiar todo esto, control C, lo escribo en otra línea, control V, y en vez de 1 pongo 2, y me sale el logaritmo del lado derecho. Luego yo podía igualar estas dos, ¿no? Aplicando un doble igual porque es igualdad matemática. Entonces ahí ustedes pueden ver que tenemos el logaritmo del lado derecho y el logaritmo del lado izquierdo. ¿Qué es lo que se hace con esta expresión de aquí? Lo que hacemos es sacarle la derivada, si bien es la misma expresión que estoy resaltando aquí en esta línea, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Sacábamos la derivada de esta igualdad del logaritmo del lado izquierdo y del logaritmo del lado derecho, y hacemos la derivada con respecto al tiempo, y luego hacíamos el simplify, o sea, la simplificación, para que finalmente nos quede una ecuación que en este caso sí salió igualita a lo que queremos, ¿sí? Entonces,
Eso lo hicimos con mucho detalle en la clase anterior, pero un poco estoy refrescándoles la memoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante del Wolf de matemática? Que puede ayudarnos a automatizar procesos en donde yo ya no tengo que volver a sacar a mano, ¿sí? Simplemente tengo que cargar esta ecuación y automáticamente ya queda calculada, ¿sí? Entonces ya tenemos eso de aquí. Esa es la ecuación 6. La ecuación 7 luego planteaba uno de los supuestos del modelo, ¿no? El supuesto de que la productividad crece a una tasa constante, alfa. ¿Cómo decíamos eso? Bueno, que A' sobre A es igual a alfa constante. ¿Cuál era la característica o la particularidad de esta ecuación? Que A es una función del tiempo igual a prima, pero alfa no. Alfa es una constante que no depende del tiempo y por ende, al no llevar t, ya matemática reconoce que esta alfa es constante, ¿sí? Puede ser un 2%, por poner el ejemplo que está aquí en la lámina, ¿no? Podríamos decir que alfa es 2%, y de esta forma estamos restringiendo a que la productividad crezca 2% o alfa por ciento, ¿sí? Ya. De hecho, me da ganas de en vez de poner 2 poner alfa por ciento, ¿no? Tal vez sea más... o bueno, dejémosle 2, no hay problema. Ok, listo. Esa era la ecuación 7. Luego la ecuación 8 tenía que ver con la definición de la tasa de empleo. La tasa de empleo, recuerden que es el empleo total dividido para la población activa, ¿sí? Para el total de horas de trabajo disponibles, de fuerza de trabajo disponibles. Por ejemplo, si esta era 0,8, indica que el 80% del trabajo disponible está empleado y por tanto, obviamente, 1 menos V es la tasa de desempleo. ¿Ya? Entonces, esa también ya les insertamos. Carguemos ecuación 7, ecuación 8. ¿Ya? Y finalmente las ecuaciones que nos faltan, la 9 y la 10, ¿qué eran? La ecuación 9 venía de la 8, ¿no? Recuerden que la 8 era la tasa de empleo, B igual L sobre N. Entonces, si nosotros aplicamos logaritmos y luego sacamos la derivada temporal, permítanme esto lo pongo en amarillo, si sacamos logaritmos y luego sacamos la derivada con respecto al tiempo, ¿qué nos queda? Que la tasa de crecimiento de V es igual a la tasa de crecimiento de L menos la tasa de crecimiento de N, ¿no? Ya lo hemos, es lo mismo que hicimos antes, ¿no? Igual, ya ni siquiera voy a hacerlo paso a paso, sino que ustedes saben que esto se puede hacer automáticamente en el matemática, ¿sí? Eso era la ecuación 9, perdón. Entonces, la ecuación 9, que me dice lo siguiente, ¿no? El logaritmo del lado izquierdo de la ecuación 8, ¿sí? Igual al logaritmo del lado derecho de la ecuación 8 y saco la derivada de esa igualdad con respecto al tiempo y le pido que simplifique. Entonces, cuando yo hago esa operación, nos queda la ecuación que nos interesa, ¿no? Entonces, ahí estaría la ecuación 9 ya lista. Y finalmente teníamos la ecuación 10 que restringe a la tasa de crecimiento de la oferta de trabajo, la oferta de fuerza de trabajo, la P. Decíamos que n' sobre n va a ser igual a beta, recordando que la n' y la n dependen del tiempo, pero en cambio beta no depende del tiempo. ¿Sí? Entonces es una constante, por ejemplo, 1%. Y con eso teníamos ya nuestro sistema de 10 ecuaciones, ¿sí? Que lo vamos a terminar de cargar dando Shift Enter a la ecuación 10. Entonces, fíjense que ya tenemos cargadas nuestras 10 ecuaciones, como lo sé, pues porque aquí ya está este numerito, indicando que este es el input 2, el 3, el 4 y así, ¿no? Entonces ya se puede ver que tengo cargado todo. Incluso miren, aquí está el input 5 y aquí está el output 5, ¿sí? De los otros, recuerden que no aparece el output porque estamos poniendo punto y coma, ¿no? Entonces por eso no aparece el resultado en pantalla, pero es solamente para que no se nos quede muy grande el documento, ¿no? Entonces ya tenemos cargadas las 10 ecuaciones y ahora sí vamos a continuar con nuestra presentación. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito ahora? Tenemos un determinado número de ecuaciones y queremos resolver este sistema para ver a dónde nos lleva ya la resolución del mismo. Entonces, las ecuaciones o expresiones 1 a 10 representan un sistema de 10 ecuaciones, evidente, ¿no? 1 a 10, 10 ecuaciones que puede resolverse considerando 10 variables endógenas, ¿ya? Entonces, nosotros usualmente vamos a adoptar este enfoque. Vamos a tratar de construir sistemas de ecuaciones. Este es para todos los modelos que vamos a estudiar, ¿no? Vamos a tratar de construir sistemas de ecuaciones donde el número de ecuaciones tiene que ser igual al número de variables que queremos resolver, ¿sí? Con una observación. Aquí ustedes pueden ver cuáles son las variables que vamos a resolver, ¿ya? ¿Cómo se eligen estas variables? Bueno, en realidad es un tema ya de
qué queremos despejar o qué queremos resolver. Sí, pudimos haber elegido otras variables, pero yo he elegido las variables que permiten obtener el mismo resultado que Goodwin. ¿Sí? Entonces, pudimos haber elegido otras, pero yo elegí, repito, aquellas que nos dan el mismo resultado que obtiene Goodwin. ¿Ya? ¿Por qué hay que adoptar este enfoque? ¿Por qué yo hago este enfoque? Porque quiero hacerlo de forma automática. ¿Sí? Porque imagínense, una opción podría ser tomar el sistema de 10 ecuaciones y empezar a despejar, ¿no? Yo podría despejar, digamos, ¿no? Aquí si ven está K', yo podría despejar K' que también está acá, yo podría despejar Q' que está por aquí, yo podría despejar A' que está por acá, o sea, podría hacer varios despejes. Pero no quiero que perdamos el tiempo haciendo despejes manuales cuando el propio matemática puede hacerlo de forma automática. ¿Sí? Aquí tal vez una observación importante es que dentro de las 10 variables endógenas, y no sé por qué me comí una S un segundito, ¿sí? 10 variables endógenas, se incluye a las derivadas, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que cada una de estas actúa como una variable. Por ejemplo, nosotros tenemos la tasa de empleo y la derivada de la tasa de empleo, ¿ya? Entonces, estas serían diferentes incógnitas o diferentes variables, ¿ya? O sea, esta sería una variable y esta es otra variable, ¿ya? Entonces, usualmente vamos a pensar a las derivadas como variables distintas a las que provienen de la variable original. Entonces, B' es una variable distinta a la B sin prima, ¿sí? Entonces, eso nada más hay que tomar como salvedad. Entonces, ¿cuáles son las 10 variables endógenas para las cuales vamos a resolver el sistema de ecuaciones? Vamos a resolver el sistema de ecuaciones para la derivada de la tasa de empleo, la derivada de la población económicamente activa o de la oferta de fuerza de trabajo, la derivada del empleo, la derivada de la productividad, la derivada de la producción, la derivada del capital, el capital original, el salario real, la producción y el empleo. ¿Ya? Repito, estoy eligiendo variables que me permiten resolver el sistema y obtener el mismo resultado que Goodwin. No son las únicas, se pueden probar otras. ¿Ya? Pero para poder automatizar vamos a usar estas. Entonces, ¿cómo hago esto en matemática? ¿Ya? Entonces, esa es la parte que ahorita me interesa que entiendan, más que el cómo se hace manualmente. ¿Ya? Entonces, aquí sí no lo voy a hacer manual, sino directo, vamos a hacerlo automáticamente. Entonces, vamos a apoyarnos por lo que está aquí, ¿no? Entonces, aquí está un montón de cosas, voy a explicarlas y construirlas paso a paso. Entonces, vamos a hacer esta resolución, ¿no? De este sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Primero, fíjense, disculpen, voy a bajar esto un poco más. Ya. Entonces, primero vamos a hacer en una nueva línea lo siguiente. Fíjense que yo estoy construyendo aquí, sí, en esta línea de comando, un objeto que le estoy llamando sistema 1. Yo decidí ponerle ese nombre, pudo haber sido cualquiera. Yo le voy a llamar sistema 1. ¿Sí? Entonces, en esta línea de comando voy a escribir sistema 1, ¿ya? Aparece ahorita en azul porque es un objeto que todavía no existe, recién lo vamos a crear. ¿Y qué va a contener ese objeto? Entonces vamos a decir que esto es igual. Recuerden que un solo igual significa que le vamos a poner en la memoria de matemática algo con este nombre, con este objeto, ¿ya? ¿Y qué es lo que va luego? Si se fijan, están las 10 ecuaciones que hemos construido hasta ahora. Entonces, abro una llave y de una vez cierro una llave. Y esto lo que me va a permitir es construir lo que se conoce como una lista. ¿Ya? Esto me va a permitir construir una lista. ¿Qué es una lista? Es una colección de objetos. ¿Ya? Vamos a simplificarle full la idea y entonces cuando ustedes arman algo entre llaves, se entiende que es una lista o colección de objetos. En este caso es la colección de las 10 ecuaciones que hemos construido hasta el momento. ¿Ya? Entonces, en este objeto o en esta lista que le estoy llamando sistema 1, vamos a escribir nuestras 10 ecuaciones. Ecuación 1, coma, y para ganar tiempo voy a copiar, control C. Entonces, ecuación 1, control B, ecuación 2, control B, ecuación 3. Noten que para poner elementos en una lista, tengo que separarles con la coma, ¿sí? Entonces, cuando yo les separo con coma, matemática entiende que este es un objeto, este es otro objeto de la lista y este es otro objeto, ¿ya? Entonces hay que separarlos siempre con comas, ¿no? Sigamos. Entonces está la ecuación 3, coma, control B, ecuación 4, coma, control B, ecuación 5, control B, ecuación 6, control B, ecuación 7, coma, control B,
ecuación 8, coma, control B, ecuación 9, coma, control B, ecuación 10. Listo. Entonces, si yo doy clic aquí al lado y pongo Shift, Enter, ¿qué es lo que tengo? No es nada más que las 10 ecuaciones del sistema, las 10 ecuaciones que hemos escrito en estas clases, pero dentro de una lista. Entonces miren que aquí se me abrió y se me cerró un corchete. Fíjense en este detalle, ¿no? Matemática nos ayuda indicando dónde se abren y se cierran los corchetes, llaves, paréntesis, lo que sea, ¿no? Entonces aquí las llaves sí pueden ver dónde empieza y dónde termina, ¿no? De hecho, eso también pasa en las líneas de comando, ¿no? Ahí pueden ver dónde empieza y dónde termina, ¿no? Cómo se va resaltando, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que pueden ver? Que están nuestras ecuaciones, ¿no? Aquí está la ecuación 1, aquí está la ecuación 2, la ecuación 3, la ecuación 4 y así hasta llegar a la ecuación 10. ¿Sí? Entonces ya tengo mi sistema de ecuaciones, ¿ya? Que es lo primero que está aquí. ¿Sí? Entonces no es nada del otro mundo, solamente es poner las ecuaciones en una lista, ¿ya? Luego voy a crear otra lista, ¿sí? Voy a crear otra lista en donde voy a poner las variables endógenas. ¿Sí? Que son las variables que yo quiero que matemática resuelva, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso en este momento. Entonces vamos otra vez a abrir en matemática. Voy a ponerlo aquí. Entonces en otra línea de comandos, si le pongo por si acaso punto y coma, ustedes ya saben, no sale el resultado en pantalla, pero se queda guardado, ¿sí? Sin embargo, le voy a dejar sin punto y coma para saber de qué se trata, para recordar que aquí está el sistema de las 10 ecuaciones. Listo. Entonces vamos a continuar ahora construyendo la lista que contenga las variables endógenas. Entonces, esta lista le voy a llamar var endógenas 1 para coincidir con lo que tengo en la lámina. Sí, var endógenas 1. Igual, y aquí, ¿qué va a ir? Esto es otra lista, entonces abro y cierro llave. Y dentro de las llaves van a ir estas variables. ¿Ya? Repito, pudieron haber sido otras variables, se pudo escoger otras, pero voy a escoger las variables que permiten obtener el mismo resultado que en Goodwin. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si quieren, esto ya tiene un poco más que ver con en realidad sería como hacerlo a mano. Sí, sería como ir probando variable por variable para más o menos simular lo que haríamos a mano. ¿Ya? Pero como ahorita lo que yo quiero es que ustedes más que nada entiendan los comandos, no voy a detenerme a hacer a mano esto porque nos vamos a demorar. Entonces, más bien vamos construyendo esta lista. Entonces, variables endógenas 1. ¿Qué vamos a poner? La primera sería B', que depende del tiempo, no se olviden eso. Todas dependen del tiempo, ¿no? N', que depende del tiempo. Igual, fíjense que yo estoy separando cada variable con una coma para indicar que este es un objeto distinto y así, ¿no? Sigamos. Entonces tengo B', N', perdón, coma, L'T, esas son las derivadas, ¿no? La derivada de B, de N y de L. Después tengo A'T, ¿sí? Tomen en cuenta que son estas, ¿no? Las que estoy guardando en una lista. Entonces tengo B', N', L'T, A'T. Luego vendría coma Q'T. Luego viene K'T. Luego viene Kt. Luego viene WT, luego tenemos QT y terminamos con LT. ¿Sí? Entonces son exactamente 10 variables endógenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 variables endógenas que las voy a guardar en esta lista que se llama var endógenas 1. Entonces si yo doy Shift Enter, ahí están ya guardadas en la memoria de matemática estas 10 variables, ¿sí? Y ya se puede intuir, ¿no? Tengo 10 ecuaciones, tengo 10 variables, y ahora lo que tenemos que hacer es pedirle a matemática que resuelva el sistema de 10 ecuaciones para que arroje los valores que van a tomar las 10 variables. ¿Ya? Repito una vez más, no se rompan mucho la cabeza pensando cómo así saco yo estas variables. Por ahora, asuman que yo ya me tomé el trabajo de hacer a mano esto y ahora quiero automatizar. ¿Ya? Entonces no se molesten mucho. Pero si quieren un poco entender la lógica, ¿ya? No lo voy a hacer a mano, pero solo quiero explicarles un poquitito de la lógica. Aquí está el sistema. Nos piensen en esto. La ecuación 1, si tomemos por ejemplo la ecuación 1.
La ecuación, o bueno, perdón, más que la ecuación uno, tomemos la ecuación 2 ya. La ecuación 2, si se fijan, incluye a K', ¿sí? La ecuación 2, a K'. Si yo incluyo en el sistema a la ecuación 2 y K' está aquí, es muy probable que yo quiera poner aquí también a K'. Porque ¿qué es lo que estaría haciendo matemática? Lo que matemática está haciendo es despejar K'. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer matemática? De hecho, pongámoslo para que lo vean, ¿no? Vamos a hacerlo. A ver, primero hagámoslo a mano. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería despejar K'? Entonces, simple y llanamente me quedaría S1 menos U por Q menos delta K igual a K'. Sí, entonces miren lo que yo hice a mano. Es bastante obvio, ¿no? Esto que está sumando pasa a restar y ya tengo despejada K'. ¿Ya? Esto es resolver la ecuación en K'. ¿Sí? O sea, yo tomé la ecuación 2 y la he resuelto en K'. Esto lo puedo hacer de forma automática con matemática como de la siguiente forma. Yo uso el comando solve, ¿sí? Solve es una función que permite resolver ecuaciones. Entonces, si yo escribo solve, abro y cierro corchete. Recuerden que toda función tiene corchetes, ¿no? Y dentro de solve escribo lo siguiente. Ecuación 2, coma, K'(T). Quiero que veamos primero qué sale. Entonces, miren lo que sale. Disculpen, voy a bajar esto un poquito más. Ya. Pues miren, aquí está la resolución de la ecuación 2 con respecto a K'(T). ¿Qué es lo que me acaba de salir? Miren, dice K', tome el valor, o sea, le asigna el valor que está acá. Entonces, esta flechita significa asignación. Una regla de asignación. Esa flechita significa regla de asignación. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, significa a K'(T) le asignamos este valor. ¿Cuál valor? Si se fijan, no es nada más que este despeje. Claro, en otro orden, ¿no? Aquí está menos delta KT, menos delta K, más SQ. Bueno, aquí digamos que matemática le hizo la operación S por 1 por Q, menos S por Q por U. S por Q por U, ¿ya? Entonces, tal vez aquí no quedaría mal. Veamos un simplify, ¿no? Para que quede más parecido a lo que tenemos. Sí, ahí está un poco mejor, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que estoy tratando de decirles es que lo que nosotros haríamos a mano, que es despejar una de las variables, matemática lo puede hacer a través de la función solve, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean todas estas variables que yo he elegido, son las variables que yo quiero despejar, que usualmente lo haría a mano, pero en vez de hacerlo a mano, lo hago con el software, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ya tenemos las ecuaciones, ya tenemos el sistema de ecuaciones, y ya tenemos las variables, ¿sí? No es nada, simplemente hemos creado dos listas de objetos, y ahora vamos con la resolución, ¿ya? Entonces, continuamos con la presentación también, ¿no? Entonces, al resolver el sistema de estas ecuaciones, o sea, el sistema de ecuaciones de las expresiones 1 a 10, obtenemos soluciones para las 10 variables endógenas que hemos seleccionado, ¿ya? Entonces, si tenemos 10 ecuaciones y 10 variables endógenas, vamos a tener 10 resultados, ¿sí? 10 respuestas, ¿ya? ¿Cómo se obtiene eso? Entonces, vamos a escribir el siguiente comando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el comando? Ya de una vez escribámoslo. Seguimos aquí, ¿no? Entonces, este solve lo voy a borrar, solo era para ilustrar un poco que el solve hace lo mismo que nosotros haríamos a mano, pero no queremos hacerlo a mano, no queremos que sea matemática quien se encargue. Entonces, el código es bien sencillo, miren. Concentrémonos, eh, concentrémonos por un momento, olvidémonos de esto que dice soluciones 1, ¿sí? Concentrémonos en lo que está aquí. Dice lo siguiente, ¿no? Solve. Ustedes saben que esto va a resolver un sistema de ecuaciones. Luego de poner solve, debemos indicarle a matemática cuál es el sistema que queremos resolver. En este caso es el sistema 1. ¿Sí? Recuerden que sistema 1 era una lista que contiene a mis 10 ecuaciones. ¿Sí? Aquí está. Sistema 1 contiene nuestras 10 ecuaciones. ¿Sí? Y
Luego tenemos que indicar las variables o las incógnitas que queremos resolver. Entonces, coma, y le ponemos var endógenas 1. Incluso matemática ya nos da una idea de que este es el objeto, solo lo seleccionamos y listo. ¿Sí? Var endógenas 1. O sea, todas estas variables. ¿Sí? Entonces recuerden que var endógenas 1 es una lista que tiene todas las variables que queremos resolver. Entonces, ¿qué va a hacer matemática? Matemática va a encargarse de tomar las 10 ecuaciones y despejar las 10 variables que le estamos pidiendo. ¿Sí? Entonces, si damos aquí un Shift Enter, nos va a dar como resultado la asignación que recibe cada variable que hemos seleccionado. ¿Sí? Em, Vamos un momentito a ver la lámina anterior. Sí, aquí estaban las 10 variables seleccionadas. Entonces, fíjense, ¿no? Le pedimos a matemática que nos dé una solución de B'. Aquí está la regla de asignación o solución de B'. Le pedimos que resuelva en N'. Y aquí está la regla de asignación de N'. Y así con todas, ¿no? Entonces, si ven, aquí después está L' y en el mismo orden, ¿no? Y matemática nos arroja la regla de asignación o solución de L'. Y así con todas las variables. En el mismo orden que hemos creado el vector de variables. ¿Sí? Exactamente en el mismo orden, ¿no? B', N', L', A', Q', etcétera. ¿Sí? Entonces, esto nos ahorra muchísimo trabajo porque entonces es matemática quien se encarga de hacer los despejes y encontrar la solución de este sistema de ecuaciones. ¿Ya? Ahora, este sistema de ecuaciones, ahí como está, ya lo tenemos, pero lo podemos mejorar un poco haciendo el / simplify para que el resultado sea más compacto. Sí, no cambió mucho, pero algo simplificó. Recuerden que si no están conformes, pueden aplicar también un full simplify para todavía hacer una simplificación más poderosa, ¿no? Sí, no cambia mucho, así que lo voy a dejar solo con el simplify. Bien, entonces, ¿qué nos ha arrojado matemática? Nos ha arrojado estas reglas de asignación de las variables o de las incógnitas que queríamos despejar. Entonces ya están despejadas. Ahora, ¿qué sigue? Vamos nosotros a guardar esto de aquí en un objeto. ¿Y cuál es el nombre del objeto? Aquí ustedes ven que le voy a llamar soluciones 1 igual, ¿sí? Entonces el objeto se va a llamar soluciones 1, ¿sí? Y ahí vamos a guardar todo esta resolución del sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, aquí no hay que aprenderse ni el orden de las variables, no me interesa que se aprendan eso, ¿no? Sino más bien entender lo que estamos haciendo. Teníamos un sistema de 10 ecuaciones, ¿sí? Tenemos un sistema de 10 ecuaciones. Hemos creado una lista con esas 10 ecuaciones. Creamos otra lista con las 10 variables que quiero despejar, ¿sí? Esto digamos que es el orden de variables que va a ayudar a obtener el mismo resultado que obtuvo Goodwin. Y luego le pedimos a matemática que resuelva, ¿sí? Que resuelva las 10 ecuaciones para las 10 incógnitas y que simplifique. Y ese resultado lo guardamos en un objeto llamado soluciones 1. ¿Ya? Entonces eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces soluciones 1 tiene todas estas soluciones. De todas las que están aquí, ¿cuál nos va a interesar? ¿Ya? Entonces vamos a escoger la primera, ¿sí? O sea, de todas las soluciones que tenemos, volviendo a la presentación, ¿ya? Entre todas estas soluciones, ¿sí? Entre estas soluciones se encuentra una ecuación diferencial, ¿ya? Donde la tasa de crecimiento de la tasa de empleo, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la tasa de empleo? Sería V' sobre V. Depende de la participación salarial U y de las constantes alfa, beta y sigma, ¿ya? Y esta es una de las primeras cosas que obtiene Goodwin, que es de bastante mérito. Goodwin se da cuenta que con ese sistema de ecuaciones se puede llegar a una ecuación bastante compacta donde esta tasa de crecimiento de la tasa de empleo depende de U, ¿sí? Fíjense, depende de U y el resto son constantes. Y de hecho aquí estoy cometiendo un error porque habría que también indicar la constante S, ¿no? Alfa, beta, sigma y S. Sí, porque ahí también está la S, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está S, sigma, alfa, beta y también delta, disculpen, ¿ya?
delta. Ya. Entonces ahí está, ¿no? Está completo. Disculpen ese pequeño error. Entonces aquí pueden ver, ¿no? Entonces fíjense cómo, digamos, el crecimiento puede ser 4%, 5%, lo que sea. Ese porcentaje, ¿sí? De cómo crece la tasa de empleo, Goodwin, y bueno, matemática también, ¿sí? Pero originalmente fue Goodwin, muestra que eso solo va a depender de la U, de la tasa de participación salarial y de un montón de constantes, S sobre sigma, alfa, beta y delta. ¿Sí? Recuerden que esa es la tasa de ahorro, sigma es la relación capital-producto, alfa es la tasa de crecimiento de la productividad, beta es la tasa de crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo y delta es la tasa de depreciación. ¿Sí? Si quisiéramos esto hipersimplificar, y de hecho no sería mala idea, podríamos poner aquí simplemente que es una función de U. ¿Sí? Es una función de U. Sí, o sea, algo bien compacto, ¿no? ¿Cómo sabemos que esto es así? Pues volvamos a ver las soluciones. Aquí están en pantalla estas soluciones. Sí, aquí están todas. Entonces fijémonos en la primera. Ya, fijémonos en la primera. ¿Qué dice esta expresión? Ya, de hecho, me la voy a llevar a mi pizarra. ¿Ya? Esta expresión es la primera solución de este sistema de 10 ecuaciones con 10 incógnitas. ¿Sí? Donde ustedes, voy a reescribir esto sin la T. ¿Cómo se vería? Sería B', pongamos en azul. B' igual, voy a cambiar la regla de asignación por un igual. ¿Ya? Menos, y aquí si se fijan, voy a copiarle tal cual, menos S más alfa más beta más delta por sigma más SUV sobre sigma. ¿Ya? Entonces, vamos a arreglar un poco esta ecuación. Primero, esta V que está aquí multiplicando la puedo mandar a dividir. Entonces me quedaría V' sobre V igual, y todo lo demás no cambia, ¿no? Entonces lo voy a copiar, ¿ah? Y ya no hay la V nada más, ¿no? Entonces la V que estaba multiplicando pasó a dividir. Luego, ustedes si se fijan, tengo aquí un menos, ¿ya? Este menos que está aquí lo podríamos distribuir. Pero antes de eso, voy a distribuir esta división, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? B' sobre B igual menos, y aquí voy a hacer este paréntesis, y entonces miren lo que voy a hacer. Voy a distribuir esta división entre estas sumas. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos S sobre sigma más alfa más beta más delta por sigma sobre sigma y más SU sobre sigma. Pues, ¿qué hice? Simplemente este sigma lo mandé a dividir para este término, luego este sigma lo he mandado a dividir para este término, y al final le he mandado a dividir para este otro término. Sí, estos tres. Luego, B' sobre B igual, ¿ya? Menos, paréntesis, menos S sobre sigma más, y entonces aquí se pueden fijar que el sigma se simplifica. Y me va a quedar simplemente alfa más beta más delta y más S sobre sigma por U. Ya es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solo le estoy poniendo la U un poquito al lado. Y finalmente distribuyo este menos. Entonces, ¿qué me va a quedar? B' sobre B igual menos por menos más, ¿sí? Menos por menos da más. Menos por más da menos. Alfa más beta más delta. Y menos por más da menos. Menos S sobre sigma U. ¿Ya? Entonces, si se fijan que nos quedó B' sobre B igual, todo este término lo voy a poner en un corchete, S sobre sigma menos alfa más beta más delta, ¿ya? Menos, y esto lo voy a poner en un paréntesis, S sobre sigma por U. Si se fijan, esta ecuación que acabo de obtener es precisamente la ecuación que nosotros estamos mencionando aquí, ¿no? O sea, si la vemos, un segundito, si la copié a mi pizarra, es la misma, ¿sí? Entonces, si se ven, es exactamente la misma, ¿ya? Ok, entonces estamos bien. Esta ecuación que está aquí, ¿sí? Borremos, limpiemos un poco esta pizarra. Esta ecuación que está aquí, la ecuación 11, ya esta ecuación que está aquí, es exactamente igual a la ecuación que está acá. Bueno, es equivalente a la ecuación que está acá. Claro, matemática no nos va a sacar exactamente como nosotros queramos, pero acabamos de demostrar que es lo mismo.
solo que está cambiado el orden de los términos. Entonces, a veces toca hacer eso, o sea, cuando nosotros usamos matemática, a veces después de resolver un sistema nos tocará a nosotros mover un poco a mano el sistema para ver si exactamente es lo que queremos. Pero es una máquina, o sea, pueden estar seguros que está bien, o sea, no es que esté mal. Donde podemos equivocarnos es al momento de elegir variables o meter mal una ecuación, pero ya la resolución está bien, es una máquina, ¿sí? Entonces, esto es solo una verificación que realmente en la práctica no es necesario ni siquiera hacer, ¿sí? Ahora, ¿cómo extraemos esta ecuación? ¿Sí? ¿Cómo extraemos esta ecuación de esta lista? Porque si ven aquí hay una lista de varios objetos, ¿no? Entonces, para eso usamos los comandos que están aquí. Entonces, vamos a usar estos comandos, ¿no? Entonces, en otra línea de comandos, vamos a extraer la solución que nos interesa. Entonces, si se fijan, nosotros ya aplicamos aquí el solve, ¿no? Ya aplicamos el solve, volvamos a dar shift enter. Entonces, aquí está todo este sistema y solo quiero extraer esta ecuación. Solo esa que estoy resaltando ahorita en azul. ¿Cómo lo hacemos? Ya, entonces vamos a crear otra línea. Entonces, primero recordemos que si yo escribo soluciones 1, están las 10 soluciones de las 10 incógnitas. De estas 10 yo quiero solo la primera. ¿Cómo se hace? Entonces, si yo quiero extraer un elemento de una lista, ¿sí? Yo abro dos veces corchete. Y si quieren, luego cierro dos veces corchete. Y en el interior de esos corchetes elijo el término que quiero extraer de la lista. Por ejemplo, puedo poner que quiero el primer término. Si yo pongo soluciones 1, corchete, corchete 1, como lo están viendo ahorita en pantalla, y damos Shift Enter, miren lo que sucede. Volvió a salir la misma lista. Sí, o sea, no hicimos nada. En realidad sí hicimos algo. Fíjense que en esta primera solución, o sea, la que salió con solve, teníamos dos corchetes. ¿Por qué hay dos corchetes? Hay dos corchetes porque a veces puede pasar que un sistema de ecuaciones no tenga una sola solución, sino que tenga varias soluciones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, salió una solución para las incógnitas, pero hay veces que puede haber dos soluciones. ¿A qué me refiero? Pensemos en una ecuación cuadrática, ¿ya? Pensemos en la ecuación x al cuadrado igual a 1, ¿ya? Esta es una ecuación muy básica, ¿no? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Sin darnos mucha vuelta, sabemos que esta tiene dos soluciones, x igual a 1 o x igual a menos 1. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado sabemos que es 1 y menos 1 al cuadrado también es 1. ¿Sí? Entonces, si se fijan, hay dos soluciones, ¿ya? Si nosotros hubiéramos hecho esto con el matemática, ¿qué nos hubiera quedado? Hagamos un momentito como ejercicio así rápido este sistema, ¿no? Entonces voy a resolver, vamos a poner solve x alt 94 al cuadrado igual a 1. Y quiero resolver en x. Shift Enter. Pues miren, este es un ejemplo muy rápido de cómo funciona matemática, ¿no? Entonces miren, le hemos dicho a matemática, toma una ecuación, ¿sí? Que es x al cuadrado igual a 1, resuelve o despeja una incógnita, porque solo hay una ecuación, una incógnita, x. Y matemática nos ha arrojado dos resultados para x. Nos dice x puede ser menos 1, ¿sí? Esta que está aquí. O x puede ser 1, que es la otra. Entonces, por eso es que matemáticas, si se fijan, aquí nos arroja dos corchetes, porque hay dos soluciones. ¿Sí? Entonces hay esos corchetes para indicar que puede haber dos soluciones en la x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que matemática está lista, está preparado para arrojarnos posibles soluciones múltiples. En nuestro sistema de 10 ecuaciones no hay soluciones múltiples, ¿sí? Por eso es que tienen dos corchetes y nada más. Si hubiera soluciones múltiples, después de este corchete, vendría otro corchete con otras 10 ecuaciones, cerraría el corchete y ahí se cerraría todo, ¿ya? Entonces a eso se refiere el doble corchete. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo quiero extraer, llamémosle esto ejemplo, ¿ya? Entonces ahí tengo la resolución de esta ecuación. Si yo quiero extraer la primera solución, ejemplo 1, ¿sí? Saldría de esta forma. Y si quiero sacar la segunda solución, sería de esta otra forma, ¿ya?
Eso es para soluciones múltiples, pero en nuestro caso no hay soluciones múltiples, solo hay una solución. Por eso es que no, si ustedes se fijan, soluciones uno me sale estas soluciones y si pongo soluciones 2 me va a dar error. No existe, ¿sí? No hay segunda solución. Ya. Pero bueno, en definitiva, eso no resuelve nuestro problema. Ya, nos quitamos de encima un corchete en la práctica. Ya, así es que se volvió un poco enredada mi explicación. En definitiva, lo que hicimos es quitarnos un corchete. Pero aún no tenemos el primer elemento. Entonces, ¿qué hacemos? Matemática permite de una lista hacer una nueva extracción, ¿sí? De dos maneras. Una podría ser, después de poner soluciones uno corchete, corchete uno podríamos otra vez hacer corchete, corchete uno, ¿sí? Porque si se fijan, esto también es una lista. Entonces, si yo vuelvo a hacer corchete, corchete uno Shift Enter, ahí estoy ya obteniendo la primera solución, o la solución de B', mejor dicho, ¿ya? Esto puede ser un poco incómodo porque tenemos muchos corchetes. Entonces, otra alternativa es, ¿sí? Que yo, una vez que extraigo el primer elemento, ¿sí? Que es esta cosa de aquí, vuelvo a extraer el primer elemento y me da lo mismo. Entonces, miren cómo ahora sí ya he seleccionado la solución de B', que es la que me interesa, ¿ya? Entonces, fíjense, es lo que hemos hecho. Pongamos aquí, ¿no? Entonces, aquí teníamos la lista de todas las incógnitas despejadas. Como tengo doble corchete, primero tengo que deshacerme de un corchete y luego selecciono el primer elemento, que es este. Listo, sigamos. Ahora, esto que está aquí es una regla de asignación. Sí, aquí está esta regla de asignación. B' asigne este valor. Yo lo que quiero es una igualdad, porque es una ecuación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pedir la matemática que reemplace la regla de asignación por un igual. ¿Cómo se hace eso? Entonces, aquí está este término. Luego puedo hacer un slash punto. Slash punto sirve para reemplazar términos. Sí, o sea, cuando ustedes usen slash punto es para tratar de reemplazar términos dentro de lo que tienen a mano izquierda. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si yo hago slash punto, vamos a poner antes un ejemplo para que vean cómo funciona slash punto. Ya vamos a crear una lista muy sencilla en donde voy a poner dos términos, A y B. ¿Ya? Es una lista A y B. Si en esta lista A y B uso slash punto y luego digo, por favor, reemplacemos B por C, miren lo que pasa. Sí, aquí es un ejemplo muy fácil, ¿no? Teníamos la lista AB y luego a matemática le digo, por favor, reemplacemos B por C. Entonces, miren lo que pasó. Se transformó en la lista AC. Entonces, slash punto permite reemplazar algún término que está aquí por lo que nosotros le pidamos a matemática. Entonces, en este caso le estoy pidiendo que reemplace la B por la C, ¿sí? Como muchas veces podemos tener no solo una, sino varias peticiones de cambio. Por ejemplo, supongamos que esto fuera la lista ABD, ¿sí? Entonces, miren, aquí es más claro todavía. ABD y B le cambiamos por C, entonces se transforma en ACD. Pero yo puedo tener deseos de hacer varios reemplazos. Entonces, yo usualmente acostumbro poner esto como una lista también. Porque de esa manera, disculpen, ya, yo puedo poner otros reemplazos. Entonces, yo puedo decir, reemplacemos B por C y perdón, 62 por 1. ¿Ya? Entonces, si ven, para hacer el reemplazo toca poner esta flechita, ¿no? ¿Cómo se construye la flechita? Con el menos y el signo de mayor que. Y si dan espacio, ahí se forma la flechita. Entonces, miren lo que va a pasar. Yo tengo mi vector, mi lista ABD y luego le pido a matemática que reemplace B por C. Entonces ya no es B, sino C. Y también le pido que reemplace A por 1. Entonces ya no va a sumar la A, sino el 1. ¿Sí? Entonces, usualmente yo le pongo así para poner varias reglas de reemplazo. Entonces con eso ya le pido que haga varios reemplazos. Ok, entonces volvamos a lo que estábamos haciendo. Como decíamos, soluciones uno y este corchete, corchete uno uno. Lo que me da es esta primera solución, este despeje de B', pero me lo da como regla de asignación.
Y yo no quiero regla de asignación. Entonces, ¿qué hago? Le pido a matemática que reemplace. Entonces ya saben que el slash punto sirve para reemplazar. ¿Y qué vamos a reemplazar? Vamos a pedir que la regla, ¿sí?, sea reemplazada por un igual. ¿Sí? Entonces miren aquí lo que estamos haciendo. Le estoy diciendo la regla, que es esta que está aquí, si esa flechita, le vamos a reemplazar y ya no va a haber regla, sino que vamos a dejarle como un igual, para que esto nos quede como ecuación. Entonces, si yo le hago Shift Enter, desaparece la regla de asignación y se transforma en un igual. ¿Sí? Pongamos un ejemplo para ver. Si yo decía no, X, pongamos un ejemplo así, ¿no? Digamos que tengo esta regla, X, perdón, menos al 62, 5. ¿Ya? X es 5. Se asigna la regla, esta es la regla de asignación. X, asígnese el valor 5. Si yo le digo, por favor, reemplazar, perdón, reemplazar rule por igual, miren lo que pasa. Es lo mismo que tenemos arriba, ¿no? Sino que para que se visualice un poco más fácil. Entonces yo tengo esta regla de asignación, X, asígnese el 5. Entonces yo le digo a matemática, reemplacen eso por la regla, intercambiémosle por igual. Entonces ya no hay regla, sino que pasamos a tener un doble igual. Sí, o sea, este igual es para el doble igual de una igualdad matemática. ¿Sí? Entonces ya tenemos, colegas, la ecuación que buscábamos. No es exactita la que tenemos aquí en pantalla, ¿sí? No es exactita, ¿sí? Voy nomás a borrar esa f de u, creo que de gana se entiende que es una función de 1. No, no hace falta complicarlo. Entonces, no es exactamente igual, pero son equivalentes. Ya vimos que si hacemos los despejes, nos queda al final lo mismo. Sí, es la misma cosa, sino que matemática tampoco nos va a sacar exactamente como queremos, ¿no? O sea, ya eso, ya depende de nosotros despejar y ver cómo le queremos dejar. Pero ya tenemos la igualdad, o sea, esto de aquí ya le podemos llamar la ecuación 11. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta ecuación, ¿sí? Que es equivalente a la que estamos viendo en pantalla, que es una ecuación diferencial, ¿sí? Es una ecuación diferencial en donde, como les decía, ¿sí?, una ecuación diferencial en donde se puede verificar, ¿sí?, que la tasa de variación de la tasa de empleo depende de la participación salarial y un montón de constantes, ¿ya? Y un montón de constantes. Em, Esto es bien meritorio, ¿no? Porque había un montón de variables en nuestro modelo, pero ahora hemos reducido el problema a dos variables y el resto constantes. ¿Sí? Y esta es una ecuación, una de las ecuaciones a las que llega el mismo Goodwin, ¿sí? Vamos a ver el artículo de Goodwin, el original, un momento. Por aquí estaba el artículo de Goodwin, ¿ya? Sí, entonces vamos a ver el artículo de Goodwin. Permítanme lo abro en el buscador. Un segundo. Disculpen. Un segundo que se abre el artículo de Goodwin, ya. Entonces, lo que nosotros acabamos de hacer es lo que Goodwin hace a mano, pero no lo muestra en el artículo, ¿no? No lo muestra en el artículo, que es la construcción de esta ecuación que está aquí, ¿no? No se preocupen todavía de esto. Esta ecuación que tiene aquí Goodwin es casi igual a la que nosotros hemos sacado ahorita, a esta ecuación que teníamos aquí abajo, ¿no? Sí, bueno, disculpen ese rayón, pero a ver. Esta ecuación, entonces, como les digo, esta de aquí, la ecuación 1 de Goodwin, ¿sí? Es equivalente a esta ecuación 2, esta ecuación 11, perdón. ¿Sí? Entonces, eso de aquí, tal vez incluso valga ponerlo en un cuadrito. Disculpen, voy a poner un cuadrito de texto aquí súper rápido para indicar que esto es equivalente a la ecuación 1 de Goodwin. ¿Ya? Vamos un segundo nada más. Lo que pasa es que estoy grabando en vivo estos videos, ¿no? Entonces a veces hago cambios a las láminas. Pero recuerden, ustedes tendrán a mano la lámina más actualizada, sí, dentro de lo posible. Entonces vamos a poner que esto es equivalente a la ecuación 1 de Goodwin. 1967, página, un segundito, solo quiero mostrarles la página.
página 55, ¿no? Entonces, desde la página 55, la ecuación 1. Listo. Entonces ya tenemos, colegas, esta primera ecuación, que es equivalente a la que saca Goodwin, en donde la tasa de empleo está vinculada con la participación salarial, ¿sí? Tasa de empleo, pero con derivadas, y la participación salarial. Esta es una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial súper importante del modelo, ¿sí? Por eso está en este recuadro, ¿no? Entonces, la ecuación 11 es una de las ecuaciones más importantes del modelito de Goodwin, ¿no? Entonces, vamos a hacer una interpretación económica incluso de esta ecuación 11 para saber qué nos está diciendo, ¿ya? Entonces, vamos. Entonces, esta es la ecuación 11, ¿no? La misma que sacamos antes. Quiero que se fijen en algo. Esta ecuación 11 se puede reescribir de forma un poco más compacta, ¿sí? Si nosotros decimos, ok, todo esto que está en corchete son constantes. Entonces, a esas constantes les puedo llamar a cero, ¿sí? Entonces, es como que todas estas constantes les agrupo en el término a cero. Y el otro grupo de constantes, que bueno, en realidad es este paréntesis que está aquí, lo puedo llamar A1, ¿sí? Entonces aquí ustedes tendrían A1 y en el otro caso tendrían A0. ¿Y qué nos queda? Nos queda una versión mucho más compacta que es la que está acá abajo, ¿sí? Entonces nosotros podríamos también escribir la ecuación como B' sobre B igual a A0, que es una constante, ¿sí? Porque todos estos términos son constantes, menos A1, que es otra constante, S sobre sigma, multiplicada por U, ¿ya? ¿Para qué hacemos eso? Esto es útil para ver de forma mucho más sencilla que las variables de interés son la tasa de empleo y la participación salarial y todo lo demás son constantes. ¿Sí? Son valores que nos tienen que dar. De hecho, vamos a hacer un ejercicio para Francia, ¿sí? En el cual tenemos datos reales de estos términos. Entonces, estos términos van a ser datos. Y las variables son la V, o sea, la tasa de empleo, y U, que es la participación salarial. ¿Sí? El resto son puras constantes. ¿Ya? Entonces, eso es algo bien notable de este modelito. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las piezas más importantes? ¿Sí? Perdón, la ecuación 11, como les decía, es una de las piezas más importantes del modelo de Goodwin, ¿ya? Y permite hacer algunas interpretaciones. Fíjense en estas interpretaciones. Digamos que primero dejamos de lado el efecto de la participación salarial U, ¿ya? Entonces, por un momento dejemos de lado la participación salarial U, o sea, en esta ecuación 11, ¿sí? O en la versión simplificada, como ustedes quieran, olvidémonos por un momento de este término, ¿ya? Olvidémonos por un momento de este término. Si nos olvidamos de ese término, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, tenemos que cuando... Aquí se quedó solo a cero, ¿no? Si se fijan, aquí quedó solo a cero. ¿Qué es a cero? Es todo este término, que es lo mismo que este corchete, ¿no? Todo esto de aquí es a cero. Sí, que es una constante. Entonces, si esta constante a cero, ¿sí? Si esta constante a cero es positiva, ¿sí? Si esta constante a cero es positiva, ¿qué significa? Que todo B' sobre B, que es igual a cero, va a ser positivo, mayor a cero. Y recuerden que si B' sobre B es positivo, eso significa que que tenemos una tasa de crecimiento de B, ¿sí? Tenemos una tasa de crecimiento de B. O si quieren en forma más simple, tenemos un aumento de B, ¿sí? Entonces aquí tenemos una primera interpretación. Cuando S sobre sigma es mayor que alfa más beta más delta, o sea, cuando este término que está aquí, sí, el que estoy resaltando en amarillo, es mayor que el término que estoy resaltando en verde, entonces obviamente es positivo, porque esto es una desigualdad nada más, ¿no? O sea, no es difícil de verlo, pero si quieren escribámoslo, ¿no? O sea, S sobre sigma menos alfa más beta más delta. Yo quiero que esto sea positivo, entonces esto cuando va a ser positivo, cuando este corchete, perdón, este paréntesis que está restando, le paso al otro lado a sumar, entonces me va a quedar S sobre sigma mayor a alfa más beta más delta, es directo, ¿no? Sí, es directa esta desigualdad. Entonces, cuando se cumple esta condición, la tasa de empleo tiende a crecer a una magnitud a cero, ¿sí? Entonces, esta es una condición que de ahora en adelante vamos a asumir que se cumple siempre, ¿sí?
Entonces, esta sería como la tendencia a que el empleo crezca. Sí, esta es una tendencia a que el empleo crezca de forma autónoma. Pues es un crecimiento del empleo causado por las constantes. ¿Ya? Entonces, es una primera interpretación. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un crecimiento del empleo provocado por las constantes. Cuando se cumple esta condición o cuando se cumple la condición que está aquí, que de ahora en adelante vamos a asumir que se cumple siempre. ¿Ya? Es decir, la economía tiende a generar más empleo del que destruye. Pongamos eso tiende a generar más empleo, ¿ya? Porque esto puede confundir. ¿Ya? Entonces, la economía tiende a generar más empleo si la productividad del capital ponderada por la tasa de ahorro acumulación es lo suficientemente alta. Recuerden ustedes que 1/sigma es la productividad del capital. Sí, no se olviden de ese detalle. 1/sigma es la productividad del capital. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, sigma es igual a la relación capital-producto. Entonces, 1/sigma es la inversa. O sea, le damos la vuelta. Producción por capital o productividad del capital. Entonces, miren lo que nos quedó aquí. S multiplicado por 1/sigma. O sea, productividad del capital ponderada por S. ¿Sí? Entonces, si la productividad del capital ponderada por la tasa de ahorro es alta, entonces este término que está aquí, S/sigma, va a ser alto y eso va a provocar que A0 sea alto y va a crecer el empleo. ¿Ya? Entonces, esa es una primera interpretación. Y otra interpretación dice, el efecto combinado del crecimiento de la productividad laboral, de la oferta de fuerza de trabajo y de la depreciación es bajo. Entonces, la otra condición para que esto se cumpla, que todo este paréntesis sea bajo. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros tenemos esta tendencia al crecimiento del empleo. Entonces, ya podemos sacar una conclusión. ¿Cuáles son los factores que motivan a que el empleo crezca en el modelo de Goodwin? Entonces, el empleo va a crecer, ¿sí? El empleo va a crecer cuando aumenta la tasa de ahorro o cuando aumenta la productividad del capital, o lo que es lo mismo cuando, bueno, cuando crece todo esto, cuando cae sigma. Sí, recuerden eso, ¿no? Si ustedes tienen una fracción y el denominador es más pequeño, toda la fracción se vuelve más grande. ¿Ya? Entonces es una interpretación que puede recibir este término y a la vez también sabemos que en cambio los factores que hacen que el empleo caiga serían alfa, beta y delta. ¿Ya? No vamos a profundizar mucho más en esto, pero es solamente para indicarles que la ecuación ya nos está diciendo cuáles son los determinantes, ¿sí? Del crecimiento del empleo. El empleo crece cuando crece la tasa de ahorro, el empleo crece cuando crece la productividad del trabajo, cuando necesitamos, perdón, de capital o cuando necesitamos menos capital. Sí, o sea, cuando crece S, cuando cae sigma, o cuando caen alfa, beta o delta porque tienen signo negativo. Entonces ya pueden imaginarse que en una economía donde se ahorra más, crecerá más el empleo. Y en una economía donde el trabajo es más productivo, el empleo cae. ¿Sí? Entonces, repito, no hace falta profundizar mucho más, pero es para que más o menos vean que aquí se pueden ya hacer interpretaciones un poco más económicas, ¿no? Con esta ecuación. Bien, volviendo a esta misma ecuación, sino que le puse un poquito más abajo porque vamos a hacer otra interpretación. Ahora veamos cuál es el efecto de U. Entonces, olvidémonos ahora de todo este término y solo concentrémonos en el efecto de U. Y aquí es bien clarito, ¿no? Aquí abajo sobre todo. Es negativo, ¿sí? Este es el efecto más importante, este de aquí. Que cuando crece la participación salarial, o sea, cuando a los trabajadores les toca más de la producción, el empleo, si ven que aquí está un menos, el empleo tiende a caer, ¿sí? O mejor dicho, la tasa de empleo es negativa, o sea, B' sobre B, ¿sí? Tiende a ser negativa, ya tiende a irse para abajo. Y eso significa que posiblemente el empleo crece, si antes crecía en un 3%, la tasa puede bajar a un 2%, 1% o hasta ser negativa, -1%. ¿Ya? O sea, hay una relación inversa en donde cuanto más se llevan los trabajadores del producto, menos crece el empleo. ¿Ya? Entonces,
Es lo que dice aquí. A mayor participación salarial U, ¿sí? A mayor participación salarial U, la tasa de empleo siempre tiende a caer, ¿ya? Es decir, mientras más porcentaje de la producción va a manos de los trabajadores, eso tiende a desacelerar el crecimiento de la tasa de empleo. Entonces, un resultado bien peculiar. Significa que si los trabajadores, digamos que al inicio los trabajadores se llevaban el 30% de la producción. Si los trabajadores incrementan ese porcentaje y ahora se llevan el 70% de la producción, eso tiene un efecto a la baja en la tasa de empleo. ¿Sí? Entonces uno puede preguntarse por qué. O sea, ¿por qué si los trabajadores se están llevando más del pastel que llamamos producción, por qué la tasa de empleo tiende a caer? Entonces aquí podemos hacer una interpretación un poquito más profunda. Entonces, este resultado se debe a lo siguiente, ¿no? Vamos primero a asumir ceteris paribus, o sea, vamos a asumir que todo lo demás permanece constante, ¿no? Ya saben, este es el famoso supuesto ceteris paribus entre economistas, ¿no? Ceteris paribus. Entonces, si asumimos que todo lo demás permanece constante, viene o se puede hacer la siguiente interpretación, ¿ya? Entonces, primero, va así. Entonces, vamos a explicar esto un poco más paso a paso. Si aumenta la participación salarial, o sea, si los trabajadores se llevan más de la producción, entonces se reducen las ganancias de los capitalistas, obviamente, ¿sí? Recuerden que la ganancia de los capitalistas es uno menos U por Q. Si la U crece, obviamente uno menos U cae, ¿sí? O sea, por ejemplo, si los trabajadores antes se llevaban el 30% y después deciden o llegan a subir su participación al 70%, entonces en los capitalistas pasa lo contrario. Los capitalistas antes se llevaban 70% y luego pasan a llevarse solo 30%. O sea, los trabajadores pueden empujar a que las ganancias bajen porque se están llevando más de la producción, ¿sí? Eso incluso tiene un nombre. Se le llama compresión de las ganancias o a veces en inglés se le suele llamar profit squeeze. O sea, como que las ganancias se aplastan porque los trabajadores se llevan más de la producción, ¿ya? Luego de eso, ¿qué sucede? Si los capitalistas tienen menos ganancia, entonces se reduce el ahorro y la inversión. Entonces aquí también he de poner ahorro, disculpe. Un segundito, se reduce el ahorro y la inversión. ¿Sí? Se reduce el ahorro y la inversión. No es difícil de entender. Los capitalistas son los únicos que ahorran. Si las ganancias caen porque los trabajadores se están llevando más, entonces eso empuja a que los capitalistas ahorren menos y por tanto invierten menos, por tanto cae la acumulación de capital o la inversión, K' más pequeña. Eso se puede ver en la ecuación 2. Ya vamos a ver, en otra lámina vamos a ver los efectos de ecuación por ecuación. ¿Qué sigue? Si cae la inversión, también cae la producción. ¿Por qué? Recuerden que nosotros tenemos una relación capital-producto constante. Sí, esto es constante, sigma. O sea, tecnología constante. Si cae el capital, necesariamente también tiene que caer el producto. ¿Sí? Y esto es fácil de entender. Si es que resulta ser que los capitalistas pueden invertir menos, hay menos máquinas y por tanto se produce menos. Sí, esa es más o menos la intuición. Si cae la producción, también tiende a caer el empleo. ¿Por qué? Recuerden que la producción era igual al empleo por la productividad. Si cae la producción, ¿sí? Se va a requerir menos gente para cumplir esa producción. Entonces resulta ser que hay un efecto negativo en el empleo, ¿sí? Porque se produce menos. Y finalmente ya pueden intuir que esto termina diciendo que si se cae el empleo o se desacelera el empleo, también va a caer obviamente la tasa de empleo. Porque recuerden que la tasa de empleo es L sobre N y si cae L, va a haber una presión a que caiga V. ¿Sí? Entonces, incluso sin ecuaciones, esto se puede entender, ¿no? Entonces, recapitulemos rápidamente. Si los trabajadores aumentan su participación salarial, eso hace que caigan las ganancias de los capitalistas. O sea, surge un efecto de compresión de las ganancias o profit squeeze en inglés. Si caen las ganancias capitalistas, cae el ahorro y si cae el ahorro, cae la inversión.
Si cae la inversión, hay menos capital y por tanto cae la producción. Si cae la producción, se requiere menos gente, por tanto cae el empleo total. Y si cae el empleo total, también va a caer la tasa de empleo. ¿Sí? Entonces, todo esto está recogido en esta ecuacióncita. Sí, todo esto. Entonces, como pueden ver, esto es más importante que la otra constante, ¿no? O sea, es más importante que la lámina anterior esto de aquí. Es tan importante esta interpretación que incluso les preparé en la siguiente lámina la misma interpretación, pero ahora con las ecuaciones. Entonces, veamos. Por la ecuación 2, ¿sí? Por la ecuación 2, yo sé que si crece la participación salarial, si recuerdan que la participación salarial es U. Si crece la participación salarial U, fíjense que el U está al lado de un menos. Entonces, ¿qué va a provocar que case con toda esta igualdad? Sea más pequeño. Entonces cae la ganancia, como decíamos, ¿no? Uno menos U por Q es la ganancia. Si crece un valor negativo, todo va a caer, ¿sí? Porque el efecto de un término negativo es que todo el resto caiga. Entonces va a caer la ganancia y si cae ganancia, cae la acumulación de capital. Aquí está fácil, ¿no? Si este está un menos, o sea, si el U crece y el U tiene aquí un menos, eso empuja a que K' caiga. Ceteris paribus, ¿no? Asumimos todo lo demás constante. Entonces ahí cae la acumulación de capital. Y luego es un efecto en cascada. ¿Sí? Por la ecuación 4, en cambio, sé que si cae la acumulación de capital, también cae la producción. Por la ecuación 6, sé que si cae la producción, cae el empleo. Y por la ecuación 9, sé que si cae el empleo, cae la tasa de empleo. ¿Sí? Entonces aquí está la misma interpretación que hacíamos antes, pero explicada con las ecuaciones. O sea, está justificado por cualquier lado la interpretación que hemos hecho, pero eso sí, por favor, recordando siempre que estamos con el supuesto ceteris paribus. ¿Sí? O sea, estamos asumiendo que todos los demás términos no cambian, ¿ya? Para facilitar la interpretación. Entonces, si tuviéramos que decir esto en pocas palabras, lo que podríamos decir es que cuando los trabajadores se llevan más de la producción, a los capitalistas les queda menos, los capitalistas invierten menos y por tanto la economía crece menos y se genera menos empleo. ¿Sí? Entonces, ese sería un efecto del modelo de Goodwin. ¿Ya? Pero yo creo que esto es solo para justificar. La interpretación creo que es más completa en esta lámina de aquí, ¿no? O sea, yo creo que esta es la mejor interpretación que ustedes pueden estudiar, ¿sí? Y aquí incluso por eso estaban las ecuaciones, ¿no? Dice ver expresión 2, ver expresión 4, 6 y 9. Lo otro es, en cambio, para justificar que tiene fundamento esta interpretación. ¿Ok? Listo. Entonces, ya hemos sacado la primera ecuación diferencial del modelo de Goodwin, la primera ecuación importante, y le hemos hecho incluso una interpretación económica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar al segundo bloque de ecuaciones. Ya con eso terminamos de analizar el primer bloque de ecuaciones. Vamos a pasar al segundo bloque de ecuaciones del modelo. Ya. Entonces, junto con la ecuación 11, que es la que sacamos y hasta interpretamos, hay otra pieza fundamental del modelo de Goodwin, y es el supuesto 7. ¿Sí? ¿Qué decía el supuesto 7? No quiero volver al inicio de las láminas, entonces ya les puse aquí de nuevo el supuesto. El supuesto 7 dice que el salario real crece en una situación de pleno empleo de la fuerza de trabajo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Voy a ponerles ahora primero la intuición. A medida que aumenta la tasa de empleo, ¿sí? A medida que aumenta la tasa de empleo, por ejemplo, digamos que antes el empleo era 80% y digamos que pasó a subir al 95%. ¿Qué va a pasar con la tasa de desempleo? Obviamente la tasa de desempleo va a caer. Tasa de desempleo. Entonces, antes la tasa de desempleo era 20%, bajaría a 5%. Sí, recuerden que obviamente tasa de empleo más tasa de desempleo debe darnos 100%, ¿no? 80 más 20 es 100. Sí, o sea, estos dos de aquí tienen que darnos 100%. Ups, disculpen. Sí, tienen que darnos 100%. Acá abajo lo mismo, ¿no? 95 más 5, 100%. Ya. Entonces, si sube el empleo, la tasa de empleo, y cae la tasa de desempleo, uno puede argumentar que aumenta el poder de negociación de los trabajadores. Ya voy a explicar esto en un segundo, ¿no? Poder de negociación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si el desempleo es bajo, hay muy pocas personas que le pueden reemplazar al trabajador.
Entonces imaginemos que pensemos en la situación inicial. Tenemos aquí un trabajador que está empleado, digamos que está en este grupo de acá arriba. Y este trabajador pide que le suban el salario real, W. Recuerden que W es el salario real. Si este trabajador pide que le suban el salario real, los capitalistas podrían responder, bueno, hay 20% de trabajadores ahí afuera que quieren trabajar. Entonces, no te voy a hacer mucho caso, porque hay mucha gente que está esperando trabajar. En cambio, si pensamos en la otra situación, tenemos a un trabajador que nuevamente pide que aumente el salario real, pero ahora resulta que solo hay 5% de sobrantes, hay escasez de mano de obra. Entonces, como hay escasez, esta persona tal vez tiene más capacidad de exigir un salario más alto porque hay menos opciones de reemplazo, ¿sí? Si se fijan, aquí abajo es muy difícil reemplazarle porque solo hay 5% de desempleados. En cambio, en la situación anterior había 20% de desempleados, entonces es más fácil de reemplazarle. ¿Ya? Entonces, esto es una hipótesis que el modelo de Goodwin más o menos acepta y otros artículos más o menos le siguen. Que mientras más empleo hay, más tasa de empleo, los trabajadores tienen más poder para negociar y exigir un mejor salario, ¿sí? Porque hay menos desempleo y al haber menos desempleo, entonces hay menos posibilidad de reemplazo, ¿sí? Otra opción también es que cuando hay más empleo, los trabajadores son más, los empleados. Sí, obviamente, ¿no? O sea, si tengo 95% de empleo, esta es más gente que la que estaría empleada en una tasa de 80%. Entonces, como son más, también pueden hacer más presión para aumentar el salario, ¿sí? Entonces, esa es un poco la intuición de la ecuación que vamos a poner. O sea, todo lo que hemos dicho en palabras, ahora vamos a tratar de ponerlo como una ecuación. Entonces, para ello, Goodwin representa este supuesto por medio de la siguiente curva de Phillips de salario real. Recuerden que la curva de Phillips es una curva o una función que vincula precios con empleo, con desempleo en realidad, precios con desempleo. Esa es la versión moderna de la curva de Phillips, pero la curva de Phillips original, el Phillips-Phillips, en realidad lo que vincula es el salario con el empleo, ¿sí? Entonces, esta es la función que utiliza Goodwin, tal cual, o sea, esta de aquí lo transcribí de Goodwin. ¿Qué dice esta ecuación? Es W' sobre W. Esta es la tasa de crecimiento, ya saben, siempre que vean derivadas sobre la variable original es tasa de crecimiento cuando es positiva, ¿no? Tasa de crecimiento del salario real. Entonces el argumento es, la tasa a la que crece el salario real depende, pues, una función de la tasa de empleo. Recuerden que V es la tasa de empleo, ¿sí? Tasa de empleo. Entonces V es la tasa de empleo. Estas otras dos son dos letras griegas nuevas. Esta de aquí es la letra griega gamma y la otra es la letra griega rho. Sí, que ya les vamos a interpretar en un segundo qué significa. Pero por ahora quiero que se fijen, estas dos van a ser positivas, ¿no? Tanto gamma como rho van a ser mayores a cero, ¿ya? Entonces la letra griega gamma y la letra griega rho. Entonces por ahora quiero que se fijen solamente en el vínculo entre las dos variables. Mientras más grande sea la tasa de empleo, o sea, mientras más alto sea V, el salario real por esta ecuación va a crecer más rápido. ¿Ya? Ejemplo, si V fuera 80%, como decíamos antes, ¿sí? Si V fuera igual a 0,8, o sea, esto es equivalente al 80%, ¿sí? Podríamos asumir que W' sobre W crece, por ejemplo, al 3%. El salario real crece 3%. Pero si luego V pasa a ser del 0,95, es decir, 95% de empleo, hay más trabajadores empleados, ellos tienen más poder de negociación y por tanto pueden subir y exigir un mejor salario. Y entonces el aumento salarial ya no es 3%, sino tal vez 5%, porque los trabajadores tienen más poder. O sea, en esta situación, debido a que hay una tasa de empleo más alta, se asume que aumentó el poder de negociación de los trabajadores, ¿sí? El poder de los trabajadores. Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Es cómo a través de una ecuación
tratamos de representar un fenómeno social, que en este caso es el fenómeno del poder de los trabajadores. A más empleo, más poder, y a más poder, más posibilidades de exigir un salario más alto. Aparte de que también si hay más empleo, hay menos desempleados y hay menos posibilidades de reemplazo. ¿Sí? Entonces, esa es la ecuación que de hecho es una curva de Phillips de salario real. ¿Sí? Entonces, es bien parecida a la curva que usó Phillips para ver el vínculo entre salario y empleo. Ya vamos a incluir esta ecuación en matemática, pero primero quiero que hagamos una interpretación ahora sí de las constantes. ¿Sí? Entonces, el parámetro gamma, ¿sí? El parámetro gamma es el intercepto, fíjense. Es el intercepto de esta es una recta, ¿no? Intercepto y pendiente, ¿sí? Intercepto, perdón, y pendiente. Entonces, este intercepto refleja una tendencia autónoma a la caída del salario real. Si ve que aquí estaba al lado un menos, ¿sí? En cambio, Rho, que es este otro de aquí, pongamos con otro color. En cambio, Rho, ¿sí? En cambio, este otro término Rho, que es la pendiente, refleja una relación positiva entre salario y tasa de empleo, ¿sí? De forma lineal, es una aproximación lineal. Goodwin no profundiza mucho más en esto, pero uno podría decir, esto lo vamos a volver a ver más adelante con el siguiente modelo que estudiemos, pero uno podría decir que gamma, más o menos, si esta letra griega gamma, más o menos representaría al poder de los capitalistas, ¿sí? De bajar el salario real. Por eso está con un negativo. Entonces podríamos interpretarle de esa forma. Y en cambio a Rho, ¿sí? A la letra griega Rho, le podemos interpretar como el poder de los trabajadores de aumentar el salario real, ¿sí? Entonces este Rho, si ven, tiene al lado un positivo. Entonces se podría interpretar de esta forma, ¿no? Pero para ser justos, Goodwin no profundiza en esa interpretación desde un enfoque de poder. Eso lo vamos a ver en un siguiente modelo, ¿ya? Goodwin solo se limita a decir que a más empleo hay una tendencia a aumentar el salario real y que él dice vamos a aproximar esa tendencia con esta ecuación lineal. Sí, es una recta, ¿ya? Es una recta. De hecho, la recta que usa Goodwin es justo la que estoy poniendo ahorita en pantalla, ¿sí? Bueno, ahí ustedes, no sé si pueden verlo bien, voy a borrar esto, pero bueno, si quieren pueden hacer pausa al video y anotar esto, pero repito, en el próximo modelo, ahí vamos a profundizar en estas interpretaciones. Goodwin no lo hace, entonces por eso yo tampoco quiero hacerlo, solo quédense con la idea por ahora de que a más empleo, sí, a más empleo, hay la tendencia a que aumente el salario real, nada más. Ya, eso por ahora es más que suficiente. Aquí me estoy adelantando un poco, pero es para mejorar la interpretación, nada más. Entonces, esto es una recta y Goodwin incluso presenta en su artículo esta gráfica. Entonces, ¿qué es lo que dice Goodwin? Goodwin dice, a medida que nos acercamos al pleno empleo, recuerden que el pleno empleo significaría V igual 1, o sea, tasa de empleo del 100%. Entonces, Goodwin dice, a medida que la economía se acerca a una situación de pleno empleo, el salario real tiende a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Fíjense que esta es una ecuación, una función donde en el eje horizontal está la tasa de empleo, aquí está la V, ¿no? Aquí está la V, la tasa de empleo, y en cambio aquí está W' sobre W, que es la tasa de crecimiento del salario real. Entonces, ¿qué es lo que dice Goodwin? A medida que nos acercamos al pleno empleo, el pleno empleo estaría representado por este 1, si esta línea que está acá. ¿Qué es lo que pasa? Que el salario real crece a tasas cada vez más altas, 5, 10, 15, 20, 30%, etcétera. Entonces, lo que Goodwin dice es, vamos a aproximar esta tendencia con una recta. ¿Cuál recta? La que ustedes pueden ver acá. Que esta recta es precisamente la recta que está representada en la ecuación 12. ¿Sí? Entonces, esta ecuación 12 es una recta que representa más o menos esta tendencia a que a medida que nos acercamos al pleno empleo, sube más y más y más el salario. Pero la intuición detrás es esta visión de poder, ¿no? O sea, que bueno, Goodwin no lo dice así tan abiertamente, pero esa es la intuición. O sea, Marx mismo
tiene unos textos, y vamos a ver eso más adelante. Marx tiene unos textos donde él clarísimo dice que mientras más aumenta el empleo, hay una presión a subir el salario. O sea, Marx mismo lo dice. ¿Ya? Entonces, esta idea también tiene su cercanía con Marx. Pero bueno, entonces por ahora solo nos quedamos con esta intuición. A más empleo, crece y crece más el salario real. ¿Ya? Porque los trabajadores o empleados son más, pueden presionar más a los capitalistas, etcétera. Bien. Entonces, aquí como pueden ver, un poquito me adelanto también. Entonces aquí se hace un poco esta mención. Dice, a veces esta expresión suele interpretarse así. A mayor tasa de empleo, V, los trabajadores tienen más poder de negociación para exigir un mayor crecimiento salarial W. O sea, V afecta de forma positiva a la tasa W' sobre W. ¿Ya? En el siguiente modelo profundizaremos esta interpretación. ¿Ya? Entonces, cuando veamos el siguiente modelo, ahí les hablaré con más detalle de esta relación de poder e incluso las ideas que Marx tenía sobre este tema. ¿Sí? Porque Marx escribe algunos párrafos en donde se puede encontrar esta intuición. Por ahora nos vamos a conformar con escribir la ecuación. Entonces vamos a matemática. Permítanme un momento el zoom, ¿ya? Por cierto, aquí está la gráfica de Goodwin, ¿no? Esa gráfica que les mostré está aquí mismo, ¿no? Entonces, esta es la misma gráfica. Así que ustedes pueden ver que está la relación entre el crecimiento del salario real y la tasa de empleo, ¿no? Eso es lo que ya vimos antes. Muy bien, entonces vamos a escribir esta ecuación. Creo yo que son las últimas cosas que hacemos en el video de hoy. Esto ya forma parte del segundo bloque de ecuaciones, ¿no? Entonces ya esto lo voy a poner debajo de este comentario. Entonces aquí está el comentario, segundo bloque de ecuaciones, y vamos a escribir la ecuación 12. ¿Ya? Entonces ya saben que ecuación 12 es el nombre del objeto. ¿Y esto qué va a ser igual? Ya, entonces quiero escribir la ecuación W' sobre W, o sea, la tasa de crecimiento del salario real. W', que recuerden depende del tiempo, dividido para W, que también depende del tiempo. Y esto es igual, ¿sí? Recuerden, el doble igual es por la igualdad matemática. Y ahora vamos a escribir esto de aquí. Menos, la primera constante es gamma, entonces escape. Escribimos gamma, entonces si ven que ya nos salió, entonces ponemos tab, menos gamma, más, esta otra letra griega es rho, ¿sí? Entonces aquí pueden ver que está rho, tab, y eso multiplicado por b sub t, que es la tasa de empleo. Hacemos Shift Enter, aquí está la ecuación. Es exactamente la misma. La tasa de crecimiento del empleo, perdón, la tasa de crecimiento del salario real, igual a esta tendencia negativa, o sea, hay una tendencia a caer. Como les digo, esto podría interpretarse como el poder de los capitalistas para bajar el salario real, y otra tendencia que es en cambio a crecer, que esto se debe a los propios trabajadores que cuando están empleados en más número, pueden empujar a un mayor salario real. Bien, listo. Como no quiero que me aparezca esto en pantalla, punto y coma para que no some. Ya saben. Entonces ya tenemos la ecuación 12 del modelo. ¿Sí? Pasemos a la siguiente ecuación del bloque, ya de una vez, para ir cerrando el video de una vez. Entonces ya tenemos esta ecuación, ¿no? Esta ecuación que vincula salario real, ¿sí? Salario real con tasa de empleo, ¿ya? Salario real con tasa de empleo. Ahora, el salario real tiene una implicación, ¿sí? Recordemos que el salario real se vincula con la participación salarial, obviamente. O sea, volvamos a escribir la ecuación 1. En la ecuación 1, nosotros sabemos que si sube el salario real, o sea, W' sobre W, digamos que es un 4%, ¿sí? O sea, es positivo. Entonces, este W de aquí va a crecer. Y si crece W ceteris paribus, o dejando todo lo demás constante, va a crecer U. O sea, les va a tocar más a los trabajadores. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ver que de repente aparece un vínculo entre W y U, que es un vínculo directo, ¿no? O sea, crece W, crece U, no hay nada que hacer. A más salario real, los trabajadores van a tener más del producto. ¿Sí? Esta es la ecuación 1 que ya teníamos escrita antes, no hace falta volver a escribirla. Entonces, un procedimiento que ya no sabemos de memoria. Si aplicamos logaritmos en ambos lados de la ecuación, de esta ecuación, y derivamos con respecto al tiempo, ¿qué vamos a obtener? Incluso ya lo podemos escribir de memoria. Dice que vamos a obtener que la tasa de crecimiento de U
es igual a la tasa de crecimiento de W más la tasa de crecimiento de L menos la tasa de crecimiento de Q. O sea, viéndole nada más, ¿a qué va a ser igual esto? Si yo le aplico logaritmo en ambos lados y derivo, me va a quedar al final U' sobre U igual W' sobre W más L' sobre L menos Q' sobre Q. O sea, si W crece 3%, si L crece 2%, o pongamos, bueno, 2%. Entonces aquí pongámosle 8, ¿ya? Si W crece 8%, si L crece 2%, y si Q crece un 3%, ¿qué pasa con U? Entonces, lo que nos va a decir el cálculo es que aproximadamente lo que tengo que hacer es el 8%, ¿sí? Más el 2% y menos el 3%. O sea, tengo que sumar el crecimiento de los productos del numerador y restar el crecimiento del denominador. Entonces, el resultado final de todo esto, ¿cuánto es? 8 más 2, 10, menos 3, 7%. Entonces, aproximadamente U va a cambiar en un 7%. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ecuación que podemos sacar si aplicamos primero logaritmos y luego sacamos las derivadas temporales. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Podríamos hacerlo a mano. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo en el propio matemática. Ustedes ya saben, ¿no? Entonces, cuando hacemos en matemática, nos va a dar un resultado que es casi igual al que está en la ecuación 13. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, vamos al matemática. Pues vamos a hacer este procedimiento, ¿no? Entonces, tengo la ecuación 12. Sí, enter. Entonces, perdón, la ecuación 1, no la 12. Disculpen la 1. Tengo la ecuación 1, ¿ya? Entonces, voy a extraer el lado izquierdo de 1. Ustedes ya saben que eso se hace con corchete, corchete 1. Ahí tengo el lado izquierdo de 1, ¿sí? Y le aplicamos el logaritmo. No se olviden que es el logaritmo natural, ¿no? Entonces, sería el logaritmo. Shift, enter. Tengo el logaritmo del lado izquierdo. ¿Cómo sacamos el logaritmo del lado derecho? Ya saben que solo puedo, incluso solo basta con copiar, pegar, y en vez de 1 ponemos 2. Y tengo el logaritmo vuelta del lado derecho. Entonces aquí está el logaritmo del lado izquierdo, y arriba, perdón, arriba está el logaritmo, sí, no, está bien, ya. Logaritmo del lado izquierdo, logaritmo del lado derecho. Luego les igualo los dos. Entonces, ¿cómo lo hago? Puedo copiar el este de aquí, control C, ponemos igual, igual, control V, shift enter. Entonces, ¿qué tengo ahora? Puedo ya borrar esto. Tengo logaritmo del lado izquierdo, logaritmo del lado derecho. Veamos de la ecuación 1 para ver que estamos haciendo todo bien. Logaritmo de U, ¿sí? Logaritmo del lado izquierdo. Logaritmo de LW sobre Q, ¿sí? Que es el lado derecho. Ya, entonces tengo estos dos logaritmos. Luego sacamos la derivada de esta igualdad. Entonces sería la derivada de toda esta igualdad. Y no olvidarnos que esa es una derivada con respecto al tiempo. Derivo con respecto al tiempo. Shift, Enter. Y me sale una expresión muy amplia, ¿no? O sea, una expresión que ustedes pueden ver que a simple vista no es nada agradable. Pero nada más nos tenemos que poner al final slash slash simplify, shift, enter y el mismo software nos simplifica la ecuación y nos quedó esto de aquí, ¿sí? Que ya está mucho más sencillo y si se fijan es prácticamente equivalente a la ecuación que estábamos diciendo antes, la ecuación 13. Entonces, nada más, ¿qué tendríamos que hacer para que sean iguales? Este Q' sobre Q que está sumando pasaría a restar. ¿Sí? Y ya quedaría, entonces, ¿qué me quedaría? U' sobre U igual a L' sobre L más W' sobre W. Y este Q pasaría a restar, menos Q' sobre Q. O sea, quedan idénticas. Sí, o sea, son casi lo mismo. Entonces tenemos certeza de que esto de aquí ya es igual, o mejor dicho, equivalente a la ecuación 13. Entonces esto ya le puedo llamar la ecuación 13. ¿Sí? Entonces, ya casi como una regla general, ¿sí? Volvamos a escribir la ecuación 1. U igual, ya para ir cerrando el video. Entonces, U igual LW sobre Q.
Entonces, esto como regla general. Si ustedes tienen una ecuación, o sea, una fracción con factores, o sea, tienen aquí un factor, otro factor, incluso pongamos algo más general, ¿ya? Pongámosle aquí A igual a B por C por D por F, digamos, ya tienen una ecuación en donde en el numerador tienen unos factores y en el denominador otros. Esto ya es casi que una regla. Siempre se va a cumplir que la tasa de crecimiento de A va a ser igual a la tasa de crecimiento de los factores del numerador sumándose, ¿sí? Y la tasa de crecimiento de los factores del denominador restándose. ¿Sí? Todo esto se va a cumplir siempre. Esto se puede sacar con logaritmos y derivadas. Entonces, la tasa de crecimiento de A va a ser igual a la tasa de crecimiento de B más la tasa de crecimiento de C menos la tasa de crecimiento de D menos la tasa de crecimiento de F. En el caso de U igual WL sobre Q, se cumple esto, ¿no? O sea, la tasa de crecimiento de U es igual a la tasa de crecimiento de W menos, perdón, más la tasa de crecimiento de L y menos la tasa de crecimiento de Q, ¿ya? Entonces, esta es una regla general. Si quieren, se la aprenden, pero no es necesario porque ustedes saben que al final tenemos al software y el software hace el cálculo por nosotros. Así que tampoco es necesario aprenderse esas reglas de cálculo, ¿sí? O sea, simplemente usamos el software, ¿ya? Entonces ya tenemos la ecuación RESI. Entonces, las expresiones 12 y 13, ¿sí? Combinadas con las 17, forman un segundo sistema de 4 ecuaciones que puede resolverse vuelta para 4 variables endógenas. ¿Sí? Entonces, aquí está un nuevo grupo de variables, 4, ¿sí? 4 variables y 4 ecuaciones. ¿Ya? Entonces, tenemos este sistema. Entonces, aquí está el segundo bloque de ecuaciones. Entonces, miren qué es lo que tenemos. Tenemos la curva de Phillips de salario real. No se olviden, esta es la curva de Phillips de salario real. Es una curva en donde, bueno, es una recta en realidad, ¿no? Tenemos la mala costumbre en economía de llamarle curvas a veces a las rectas. Entonces aquí está la tasa de empleo que afecta positivamente al salario real. A más empleo, más salario real, ¿sí? Luego teníamos cómo se descompone la tasa de crecimiento de U. Esto ya lo hicimos hace unos segundos. Luego teníamos la ecuación 6, sí, desempolvando, esto ya hicimos antes, en donde nos dice que el crecimiento de Q, si se fijan ahí hay una relación, ¿no? Entonces el crecimiento de la producción es igual al crecimiento de la productividad más el crecimiento del empleo. Y la ecuación 7, en cambio, nos decía que el crecimiento de la productividad es igual a una constante alfa. Estas dos ya las trabajamos, pero las vamos a volver a usar. Entonces aquí tenemos 4 ecuaciones y tenemos 4 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? U', W', L', A'. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en el paso anterior. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, para eso tenemos que construir un nuevo sistema, ¿sí? Aquí pueden ver que es la misma idea que hicimos antes. Construimos una lista que ahora le llamaremos sistema 2. Vamos a tener aquí las 4 ecuaciones y vamos a tener las 4 variables endógenas, ¿sí? Entonces, aquí estarían las 4 variables endógenas. Entonces, vamos a escribir esto en matemática. ¿Cómo se vería? Entonces, permítanme. Ups, disculpen, me salté. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esto de una vez. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a escribir el segundo sistema, ¿no? El sistema 2. Entonces, ¿qué va a contener el sistema 2? Es una lista que va a tener a las ecuaciones 12, o sea, las que están aquí, ¿no? Segundo, ¿ya? Las que están aquí, ¿no? Las ecuaciones 12, 13, 6 y 7. ¿Sí? Las ecuaciones 12, 13, 6 y 7. Pues no hay nada más que hacer que escribir ecuación 12, coma, ecuación 13, e- ecuación 6 y ecuación 7. Shift Enter, y aquí está el sistema. No quiero hacer esto, solo quiero hacerle un poco más grande de este. Ya. Entonces ahí pueden ver que está el sistema 2. Están aquí las 4 ecuaciones. La ecuación 12, la ecuación 13, ¿sí? La ecuación 13 es todo esto. La ecuación 6 y la ecuación 7. Bien. Ahí está el segundo sistema de ecuaciones y vamos a escribir
el segundo grupo de variables endógenas. Entonces ahí pueden ver que dice var endógenas 1. Si le doy tab, solo necesito después borrar el 1 y poner 2. Entonces variables endógenas 2 igual, abro y cierro llaves, voy a crear una lista. Y esta lista va a contener a las 4 variables que hemos mencionado. Lo mismo, he escogido variables que al resolverse nos dé como resultado lo mismo que obtuvo Goodwin. Entonces, ¿qué sería esto de aquí? Sería U' de t, W' de t, o sea, la derivada de U en el tiempo, la derivada del salario real en el tiempo, la derivada de L o L' en el tiempo, disculpen, y finalmente la derivada de A o A' en el tiempo, ¿sí? O sea, estas 4 derivadas. Shift Enter y tenemos ya esta lista de 4 variables y 4 ecuaciones. Entonces ustedes ya saben cómo se resuelve esto. Vamos a usar el comando solve. Resolver, ¿sí? Solve, el sistema 2 y mis incógnitas son las variables endógenas 2. Si ven que ahí puedo seleccionar, ¿no? Con el cursor, con las flechas o con el cursor. Ya, variables endógenas 2. Y ya puedo resolver el sistema. Entonces, Shift Enter. Y miren lo que nos va a arrojar matemática. Nos va a arrojar reglas de asignación para nuestras 4 incógnitas. U', W', L', A'. En el orden que le hemos puesto al software. ¿Sí? Entonces ya tenemos los dos, tenemos el sistema de ecuaciones, tenemos las variables, lo hemos resuelto. Esto ya lo hicimos. Ah, y tenemos que simplificar un poco, ¿no? También eso. Disculpe, me estoy olvidando. Sí, para que sea un poco más sencillo. Estamos en esta parte, ¿no? Entonces, solve, sistema 2, variables endógenas 2, simplify. Ya saben que eso es para que me quede algo más simplificado. Sí, quedó mucho más pequeño, si se ve. Simplificamos. Y a esto le podemos poner un nombre y le vamos a guardar en el objeto que se llama soluciones 2, para seguir a las láminas, ¿no? Soluciones 2. Entonces, estas soluciones les vamos a guardar en el objeto soluciones. Entonces, en vez de 1 pongo 2. Shift Enter. ¿Ya? Y ya está. ¿Cuál me interesa? La primera. ¿Sí? Igual que antes, me interesa la primera. Entonces vamos a extraer la primera solución. Mismo procedimiento que aplicamos antes. ¿Cómo extraemos? Ahora lo voy a hacer mucho más rápido, ¿no? Entonces, si yo escribo soluciones 2, Shift Enter, tengo estas 4 reglas de asignación para mis 4 incógnitas. ¿Ya? Si yo hago corchete, corchete 1, lo que hago es quitarme el primer corchete. ¿Sí? Quitarme este primer corchete porque solo hay un elemento. ¿Sí? Y luego, si le hago otra vez coma 1, extraigo el primer elemento de la lista. ¿Sí? Recuerden que lo que teníamos era una lista, ¿no? Teníamos esta lista. Y el primer elemento es la regla de asignación de la variable U'. ¿Sí? Luego, quiero quitarme esta regla y poner un igual. Entonces, slash punto para hacer un reemplazo. Abro y cierro llaves. Y le pido, reemplacemos la regla por el igual. ¿Sí? Entonces recuerden que esta flechita se genera con el menos y el mayor que. ¿Sí? Menos, mayor que. Y se genera la flechita. Shift Enter y tenemos nuestra ecuación, que es una ecuación mucho más pequeña, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que esta es una ecuación mucho más pequeña, que de hecho ya prácticamente está como la ecuación que queremos. Entonces ya le podemos poner esta como nombre, la ecuación 14. ¿Sí? Entonces esta es la ecuación número 14. Ya tenemos 14 ecuaciones, ¿no? Un poquito grande. Pero es porque lo estamos haciendo paso a paso. Goodwin lo hace de golpe, ¿no? Entonces ya tenemos la ecuación 14. Si ven, es exactamente la misma que está en esta lámina. Y si hacemos pequeños cambios mínimos, vamos a ver que esto es igual a lo que está en el recuadro. ¿Sí? Entonces, volvamos a la presentación. Entonces ya hicimos esta operación en el matemática. Ya vimos que salió esto. Entonces ahora vamos a ver si esto es igual a esto de acá. Bien sencillo, porque de hecho, fíjense. Me voy a llevar, ¿no? Esto a mi... Esto es lo que sacamos en el matemática, ¿no? No es nada nuevo. Simplemente es lo que sacamos en el matemática. Entonces, muy fácil. Este u que multiplica pasa a dividir. Entonces, ¿cómo va a quedarme? U', vamos en azul. U' sobre u igual, el menos se queda
Y aquí estaría alfa más gamma menos rho por b. Luego, ¿qué puedo hacer? U' sobre u igual. Este menos le voy a distribuir. Entonces sería menos alfa más gamma, les voy a tratar como un solo valor. Luego menos por menos da más rho por b. Y ya está. Porque esto de aquí, si se fijan, es exactamente lo que está aquí. Menos alfa más gamma más rho por v. Menos alfa más gamma menos alfa más gamma más rho por v. Es lo mismo. Entonces no hubo que hacer muchos despejes aquí. Casi, casi matemática nos dio la ecuación que queríamos. Esta es la ecuación 14. ¿Ya? Esta es la ecuación 14 que si la vemos con detenimiento, ¿qué nos dice? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una ecuación diferencial en donde la tasa de crecimiento de la participación salarial U depende de la tasa de empleo y de las constantes alfa, gamma y rho. O sea, constantes. ¿Sí? Entonces recuerden que este U' sobre U es la tasa de crecimiento de U, si es que es positiva, ¿no? Tasa de crecimiento de U. Y aquí está la B. Entonces noten algo. Son las mismas variables que en la anterior ecuación diferencial. ¿Sí? Me refiero a la ecuación diferencial 11. O sea, vamos un momentito a recapitular eso. Entonces, volvamos un segundo a la ecuación 11. La ecuación 11, ¿sí? Que esta fue un poco más grande, no teníamos 10 ecuaciones, 10 incógnitas. Al final, la B dependía de U, ¿sí? La B' y la B dependían de U. ¿Qué es lo que estamos sacando ahora? Lo contrario. Estamos sacando una situación en donde U' y U dependen de B. Entonces, fíjense, tenemos dos ecuaciones y solo dos incógnitas, porque el resto es constantes. Alfa, gamma, rho, todos son constantes. ¿Sí? Entonces, esto también tiene un nombre. Si es que esta ecuación 11 era el equivalente a la ecuación 1 de Goodwin, esta ecuación 14 es la equivalente a la ecuación 2 de Goodwin. O sea, si nosotros volvemos a ver el artículo original del modelo de Goodwin, la ecuación 2 es esta, U'. Y miren que esta sí es bien parecida. U' igual menos alfa más gamma más rho b. Este U le podríamos mandar a dividir y nos queda exactamente la misma ecuación que en Goodwin. Sí, exactamente lo mismo que en Goodwin. ¿Sí? Entonces, este es equivalente a la ecuación 2 del modelito de Goodwin. Entonces, esta ecuación 2 también merece una interpretación económica. Nos vamos a esa interpretación económica. Entonces, aquí está la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación 14. Lo mismo, podríamos nosotros simplificar si a todo este paréntesis le llamamos B0 una constante. Si ven, son constantes, nada más es eso, constantes. Y al rho, que está aquí, le podemos llamar la constante B1. Solo son constantes. ¿Sí? Entonces, de esa manera, B0 sería alfa más gamma, que es una constante, y B1 es igual a rho, que sería otra constante. Entonces, no nos queda más que una ecuación en donde U depende de B, y el resto son constantes. Entonces, ¿qué interpretación le podemos dar a esta ecuación? Entonces, la ecuación diferencial 14 es otra de las ecuaciones más importantes del modelo de Goodwin y permite algunas interpretaciones. Si dejamos de lado el efecto de la tasa de empleo por un momento, ¿qué se puede ver? Si le dejamos de lado, aquí es bien claro, ¿no? O acá abajo es todavía más claro. Si dejamos de lado esto, ¿sí? Si se deja de lado el efecto de la tasa de empleo U, perdón, la tasa de empleo B, entonces la participación salarial U tiende a caer en una magnitud B0. O sea, alfa y gamma son factores que hacen caer la participación de los trabajadores. ¿Sí? Hacen caer. ¿Cómo sé que hacen caer? Porque noten que U' sobre U sería igual a menos B0. Y nada más, no nos olvidamos del otro término. Y B0 tiene constantes que son positivas, son tasas de crecimiento. O es gamma, que es igual positivo. Entonces todo esto sería negativo. Entonces esta sería una tasa de decrecimiento. ¿Sí? Cuando esto es negativo es una tasa de decrecimiento, a diferencia de cuando es positivo, y tendríamos una tasa de crecimiento. Entonces no hay que notar esa diferencia, ¿no? Entonces, cuando esto es negativo, es una tasa de decrecimiento.
¿sí? Entonces tiende a caer cuando B0 es positivo, ¿ya? Que eso va a ser siempre. Es decir, el crecimiento de la productividad laboral alfa, junto con la tendencia autónoma a la reducción del salario real, esto es lo que decíamos que podía ser el poder de los capitalistas para bajar el salario real. Entonces, siempre provocan que la economía tienda a reducir la participación salarial de los trabajadores en el producto. Entonces, estos serían los factores adversos que hacen que los trabajadores tengan menos porcentaje de la producción, la productividad y este gamma, que repito, puede entenderse como la caída autónoma del salario real por el poder de los capitalistas para bajar salarios. ¿Ya? Pero eso lo interpretaremos en otro modelo, ese gamma. ¿Ya? Aquí está la misma ecuación, ¿no? La misma ecuación 14. Entonces, ahora en cambio nos vamos a olvidar de este término y nos concentramos en el término de acá. Y ahí viene la mejor de las interpretaciones, ¿no? Porque igual que el caso anterior, ¿no? Ahí vemos que va a haber una interpretación económica bien importante. Entonces, ¿cuál es la interpretación? A mayor tasa de empleo, la participación salarial siempre crece. Ya podemos intuir por dónde va esto, ¿no? Esto va a ser por la curva de Phillips, ¿sí? Es decir, mientras más alta sea la proporción de horas de trabajo empleadas, mientras más trabajadores están empleados, se provoca un impulso a acelerar la participación salarial. ¿Por qué pasa eso? Pasa por lo siguiente. Entonces, si asumimos nuevamente que todo lo demás permanece constante, o sea, nuevamente vamos a asumir ceteris paribus para poder interpretar. Entonces, asumiendo ceteris paribus, ¿qué nos va a quedar? Pues van a ver que esto es bien intuitivo, ¿no? Si aumenta la tasa de empleo, hay más trabajadores empleados, ¿no? Entonces se incrementa el poder de negociación de los trabajadores, por todo lo que hemos dicho. Más trabajadores empleados, menos posibilidad de despido, y como los trabajadores son más, pueden pedir más salario, ¿sí? Entonces, lo que acelera el crecimiento del salario real, por la curva de Phillips. Entonces, más empleo, más salario real, porque los trabajadores tienen más poder. Si se acelera el salario real, entonces se acelera la participación salarial. Es directo, ¿sí? ¿Por qué? A más salario, más les toca a los trabajadores de toda la producción. O sea, si lo vemos en términos de ecuaciones, aquí pueden ver la ecuación 12. En la ecuación 12 tenemos esta es la curva de Phillips, en donde sabemos que si crece el empleo, la tasa de empleo, crece el salario. ¿Por qué? Porque hay un factor positivo, el más rho. ¿Sí? Y entonces, al crecer el salario real, por la ecuación 13 sabemos que si crece el salario real, este es uno de los términos que hace crecer la participación salarial. Y ya está. Entonces, aquí vemos que esta ecuación 14 recoge la otra cara de la situación, de la moneda. ¿Sí? A más empleo, los trabajadores se llevan más del pastel, que nosotros aquí llamamos producción. ¿Ok? Entonces, en definitiva, colegas, tenemos un sistema. Y este es el gran mérito de Goodwin. Tenemos un sistema de dos ecuaciones diferenciales, un sistema dinámico de dos ecuaciones diferenciales. B' sobre B va a depender de U, y U' sobre U depende de B, y el resto son constantes. La A0, la A1, B0 y B1 son todas constantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en los siguientes videos? Porque aquí creo que nos podemos quedar. En los siguientes videos lo que vamos a hacer es analizar este sistema. ¿Cómo resolvemos un sistema de dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas? Porque las incógnitas son U y B, ¿sí? Entonces, la tasa de empleo, B, y la participación salarial, aquí hay un error, esto debería decir U, un segundito. Ya lo arreglo, un segundo, ¿ya? Disculpen, nos volvamos acá. Entonces, en este sistema, la tasa de empleo B y la participación salarial U son las variables endógenas. O mejor, pongamos así, son dos variables endógenas. Dos variables endógenas. ¿Ya? Segundo, vamos en rojo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces son dos variables endógenas y todo lo que sobra son constantes o parámetros. ¿Sí? Son constantes. Entonces, ahí estamos. Un sistema de dos ecuaciones diferenciales con dos variables endógenas y el resto son constantes. Entonces, esto no vamos a verlo ya hoy, vamos a verlo en un próximo video, pero ya pueden hacerse la idea de que el objetivo es tener una forma de resolver dos ecuaciones diferenciales con dos variables. ¿Sí? Entonces, aquí es donde más nos va a ayudar en matemática.
¿sí? Porque si nosotros quisiéramos hacer esto, deberíamos tener un conocimiento bastante claro de cómo resolver ecuaciones diferenciales. Pero matemática nos va a resolver la vida, nos va a simplificar eso un montón, porque vamos a utilizar algo parecido al solve, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer en la próxima sesión, ¿ok? Entonces creo que con esto podemos dejar este video y en el siguiente ya saben a dónde vamos a ir. Vamos a ir a la resolución de este sistema de ecuaciones, que es el mismo sistema que, por cierto, construye Goodwin. Entonces aquí está el sistema 1, 2 de Goodwin. Entonces vamos a resolver ese sistema, lo cual, repito, queda para un siguiente video.